Bien, ahí ya se está grabando, así que bueno, vamos a dar el inicio formal de la actividad y le voy a dar la palabra a Vanina Testa, quien va a comenzar con las presentaciones. Vani, ¿estás muteada? Ajá, a ver si ahí podemos Ahora sí, activar. perdón, sí, Ahora el sí, anfitrión debe autorizarme, mil disculpas. exacto. Bueno, ¿cómo están? Yo muy emocionada de ver tanta gente, la verdad que es súper lindo y para mí también un gusto. Es verdad, esa es la seguidilla de lo que fue el Eneagrama en Yeser y en realidad le quiero dar también autoridad a Flor Pérez Lindo, que ahí inicia realmente el camino y siguió y bueno, y estamos hoy acá. Así que la verdad que para mí es un gusto estar con todos ustedes interesados en esta herramienta que para mí, bueno, en lo particular fue un antes y un después. Así que es algo para mí muy lindo que haya gente interesada y bueno, paso a paso. Vamos comenzando, ¿sí? Esto es una herramienta que es así, es para digerir con tiempo, ¿sí? Así que bueno. Un honor para mí también tener a mi primera maestra de Enneagrama, Diana. Tuve la gran suerte de que el destino me hizo que ella fuera mi primera maestra y para mí es un enorme gusto poder compartir que esta experiencia, tal vez alguno de ustedes ya conozca la herramienta, pero para el que no la conozca, comenzar de la mano de ella es algo muy, muy lindo. Así que bueno, tengo el gusto de presentarla. Ella va a ser la que nos esté dando el workshop, así que vamos de una vez a eso, ¿sí? Bueno, Diana Cícer Carmona, ella es psicóloga, creadora del seminario virtual de Eneagrama, un mapa de autodescubrimiento, que es una comunidad para el estudio y puesta en común de esta sabiduría ancestral. Tiene estudios en trauma y cuerpo, trabajo del niño interior, eneagrama aplicado a la psicoterapia y coaching, y trabajo con los personajes interiores y crianza consciente. Así que bueno, de mi parte, bienvenida, Diana. Mil gracias por esa invitación tan bonita, mil gracias a ti, Vanina, por convidarme, muchas gracias a las del instituto. Me gustaría saber de quienes están aquí, quién es la primera vez que escuchan la palabra enneagrama, quienes al contrario ya lo vienen conociendo, quizás también haciendo cursos y formaciones, si nos pueden poner ahí en el chat. La idea de esto es que sea un workshop, que sea un taller, es decir, que pueda ser participativo. Vanina me va a estar acompañando para que pueda tener un tono más conversacional, pero también si en algún momento quieren que me detenga en algo, hay alguna dificultad para entender algo de lo que estoy diciendo, no hay preguntas tontas, de hecho cualquier pregunta ayuda muchísimo a que todos entendamos mucho mejor, así que estaré súper atenta al chat. Me alegra que para los que están comentando por aquí sea la primera vez y que nunca han hecho nada en profundidad, poderlo conocer desde aquí, no porque yo sea súper buena maestra, pero porque a mí me gusta muchísimo abordar como la parte ética del uso del eneagrama también, ¿sí? Porque el eneagrama se ha ido popularizando un montón a lo largo de estos años y está llegando al ámbito laboral, está llegando al ámbito educativo, está llegando al ámbito terapéutico, al ámbito artístico. De hecho, es una herramienta que se usa también para describir personajes. Hay muchos cineastas, muchos directores de cine que se apoyan en el eneagrama para construir personajes muy bien construidos. Pero hay una parte que tiene que ver con las bases del eneagrama que no intenta que te identifiques ni que te enamores de tu personalidad, sino al contrario, que entiendas cómo se construyó, que es una estructura defensiva, y que el camino más importante es el de la transformación de esa estructura de personalidad, que en el lenguaje del eneagrama se llama eniatipos, que eso por ahí se lo irán encontrando también. Vieron cómo es la atención, que una vez que escuchamos algo, aunque sea nuevo, de repente empieza a llegar y lo escuchamos de otros lados. Para quienes sea la primera vez que escuchan eneagrama, posiblemente empiecen a escucharlo ya a partir de aquí varias veces. El eneagrama suele llegarnos, no suele pasar que lo buscamos, suele pasar más bien que nos llega en un momento en que estamos necesitando comprendernos mucho mejor. Hoy vamos a hacer un taller que tratará en tiempo corto, porque es difícil hablar de eneagrama, que es una sabiduría ancestral de milenios,
hablarlo en un tiempo cortito, pero espero poder despertar la curiosidad para que sostengamos un proceso de autodescubrimiento que empieza pero no termina. Es decir, empezamos a conocernos, empezamos a entender cómo funcionamos y eso va hasta que ya nos vayamos de este plano, porque siempre habrá aristas y capas de profundidad en aquello que somos. Entonces, para quienes estén escuchando por primera vez qué es el Eneagrama, bienvenidas, bienvenidos. Para quienes ya lo conozcan un poco, ojalá que podamos hablar de algo que dé un poquito de perspectiva. Yo vivo en Colombia, hablo medio argentino cuando estoy hablando con argentinos porque viví 10 años ahí en Argentina, por eso me escucharán hablando más así, pero puede ser que en otro momento me escuchen hablar colombiano. No tengo doble personalidad, es porque he vivido en los dos países y se me pegan los acentos. Y tiene que ver también con mi estructura de personalidad, ese poderme mimetizar y camuflar, que después les contaré un poquito cuando empiece a describir los tipos. Entonces, dicho esto, yo hablo mucho, si no me paran, yo puedo estar hablando por hora, Vanina me va a estar ayudando para que no sea un monólogo y vamos metiéndole cucharada y también algunas pausas para que puedan ir haciendo preguntas. Me gusta que sean en el momento también, no necesariamente tenemos que esperar hasta el final, porque pueden ir aclarando en la marcha. Entonces voy a poner por aquí presentar pantalla y me dicen si se ve bien para que nos vamos yendo. Ahí se ve bien, Diana. Ahí se ve. Bueno, este taller podría tener muchos nombres, ¿no? Y de hecho creo que cuando lo anunciamos, hablamos algo de las relaciones y también se puede hablar de la personalidad, ¿no? Porque para hablar de enneagrama se puede hablar de muchas cosas, de todo lo que sea humano. Este es un símbolo que es ancestral y esto quiere decir que ni siquiera se conoce el verdadero origen, o sea, el origen exacto donde alguien trae este símbolo y lo empieza a desarrollar. Más o menos en lo que se ha podido rastrear, tiene más de 2500 años antes de Cristo de antigüedad. Estamos hablando de más de 4000 años en que este símbolo aparece y desaparece en distintos momentos de la humanidad y que una de sus aplicaciones es en la personalidad, pero es un símbolo que también pueden ver en otro contexto porque habla de leyes universales, porque habla de leyes matemáticas, porque habla de distintos procesos, tiene leyes que están contenidas en este símbolo que no solamente reflejan cómo construimos y transformamos una personalidad, es un mapa que puede estar en otros procesos para que sepan que esta es una de las aplicaciones en la que nos vamos a enfocar, porque como vienen trabajando recursos humanos, algunos serán psicólogos, estarán en procesos de coaching, o estarán en empresas, pues probablemente sea la aplicación que más nos interese en este momento, ¿no? Entonces, la historia de la personalidad empieza para todas y todos más o menos en el mismo lugar, que es cuando empezamos a habitar esta tierra en un traje espacial que es prestado y es el de mamá. Cuando estamos ahí en ese útero de mamá y sentimos que somos uno, que somos parte de algo, que estamos siempre en conexión, piensen en esta experiencia de estar en un útero donde todo el tiempo la temperatura está más o menos estable, donde hay movimiento constante, donde la alimentación está garantizada, casi que ni tenemos que sentir el hambre cuando somos fetos y cuando somos bebés en medio del útero, porque hay un cordón umbilical que es una vía directa a se necesita nutriente y va llegando, ¿no? Entonces, es un paraíso en el que estamos. Obviamente aquí hago el paréntesis porque también toda la psicología perinatal nos está contando que hay unas panzas que son un paraíso y otras panzas que no lo son tanto, porque la mamá está viviendo emociones intensas, porque la madre quizás no se está alimentando bien, porque está pasando por un periodo de estrés y obviamente esto también va a empezar a impactar esa construcción de la personalidad del bebé. ¿Por qué? Porque la personalidad va siendo una estructura defensiva ante el dolor, ante el sufrimiento, ante aquello que mueva la herida de que yo estoy separada del todo, la personalidad va a empezar a mitigar ese dolor, va a empezar a tener mecanismos de defensa para que no sea tan difícil vivirlo, ¿sí? Entonces, estamos allí en ese útero y en un momento comienza la separación, cuando tenemos que nacer. Aquí ya pasan muchas cosas, porque no es lo mismo nacer por un parto natural, donde se respetaron los ritmos de la madre, donde nazco y me ponen en el pecho
de mamá y yo vuelvo a sentir que en medio de esa separación y ese primer gran cambio, que es pasar de un entorno acuoso y con una temperatura estable y con la luz muy filtrada, nacemos a un entorno con aire, con un montón de luces, con un montón de ruidos que antes venían como amortiguados por el líquido amniótico, es un montón de cambio. Pero si en todo ese cambio tan grande yo puedo tener el sonido del corazón de mamá, que ya lo reconozco, la voz de mamá, el olor del cuerpo de mamá, pues esos cambios se van viviendo de manera mucho más suaves. Lamentablemente no es la historia de casi todos nosotros, porque desde que los partos son medicalizados, la historia suele ser muy diferente, ¿no? La madre ahí, el otro gritándoles, nos sacan como bebés, nos llevan, nos miden, nos pesan, después al rato nos envuelven en algo y nos traen donde mamá, y todo ese tiempo se vive con mucho miedo para la mayoría de los bebés, porque es a dónde estoy, aquí quién me cuida, ya no tengo el cordón umbilical donde me está llegando todo, quién se ocupa de mis necesidades. Se vive muy visceral, se vive muy con miedo a la muerte desde todo el cuerpo, ¿no? El bebé empieza como con estas corazas corporales de que se afecta la respiración, de que empieza como el ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y esto lo recuerda mucho el cuerpo ante cada uno de los cambios que vamos teniendo en nuestra vida. Entonces, a ese bebé que nació allí y que tenía la supervivencia garantizada, pues ahora necesita empezar a procurársela. Hay algunas herramientas con las que ya venimos muy bien equipadas y equipados, como son el llanto, como son las sonrisitas para enamorar y que quieran estar más cerquita nuestras, como son algunos movimientos, pero somos extremadamente dependientes cuando nacemos. Necesitamos que los adultos nos garanticen esas necesidades que vamos teniendo. Y aquí comienza algo muy importante y es reconocernos seres sociales, seres mamíferos, seres dependientes, que necesitamos la relación no porque nos guste la gente o no nos guste la gente, la necesitamos y hace parte de lo vital depender de otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando ahí en ese juego, en esa danza, con mamá, con papá, con abuelos, con quienes estén ahí como cuidadores? Que empezamos a adaptarnos, a ver, si yo hago este ruidito, vienen más. Si yo lloro así, me cogen como, me agarran el cuerpo como brusco y no les gusta tanto. Si yo estoy calladita, vienen y me atienden más las necesidades. Esto se va desplegando, por supuesto, año a año, que vamos empezando a ver, cómo me quieren más, cómo me atienden más, cómo me ponen más atención, cómo tengo menos castigos también, porque solemos castigar como adultos a los niños un montón, no hagas esto, no te muevas, quédate quieto, quédate callado, ¿no? Y entonces empezamos ahí esa danza de que se puede, que no se puede, cuando yo hago algo que no se podía, ¿cómo es la respuesta? Pierdo el amor de esos adultos, ¿cómo hago para recuperarlo? Porque yo necesito que me sigan queriendo y me sigan atendiendo. Con lo cual, esta es una de las bases de la construcción de la personalidad, empezar a crear unas formas de pensar, de sentir y de actuar que me van a ir garantizando cada vez más esa supervivencia y esa atención de los adultos. Con lo cual, hay una parte espontánea de las niñas y los niños que vamos perdiendo, que vamos renunciando porque lo necesitamos, ¿no? Porque necesitamos que nos vayan aceptando en nuestras familias, ¿no? Esta necesidad de pertenencia que también habrán escuchado en las constelaciones familiares que nos mueve tanto. ¿Hasta acá vamos bien? La historia se pone peor, esperen y verán. Porque solemos idealizar un montón la infancia, pero acá pasan muchas cosas porque los niños no pueden, son los adultos los que pueden. Los niños y los adolescentes se adaptan a lo que los adultos les van posibilitando. Hay más una cosa de adaptación que de elección, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando en la medida que vamos creciendo? Que vamos escuchando de los adultos quiénes somos, cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas, y no tenemos otra cosa que creerles. Porque si yo tengo 1 año, 2 años, estoy aprendiendo a comunicarme y todos los días me dicen, ay, agua, agua, y entonces mañana agua, y en una semana agua, ¿no? Y yo empiezo a repetir esos códigos y empiezo a entrar en el acuerdo de que esto se llama agua. Y yo no tengo cómo dudarlo ni para qué dudarlo, ¿no? Es como que para la conciencia del niño que está grabando, 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 eso lleva más tiempo que yo, parece que saben cómo son las cosas, yo voy a aprender.
¿no? Pero así como nos dicen que esto se llama agua, que esto se llama celular, que esto se llama lapicera, así también cuando nos dicen cosas acerca de nosotros, no tenemos cómo de dudarlo. Si nos dicen, ay, es que sos muy inquieta, nunca te quedas quieta. Claro, ¿cómo tengo cómo dudarlo? Ellos son los que saben. Entonces yo me empiezo a creer eso que me van diciendo. No tengo cómo dudarlo, confiamos. Tenemos una cosa muy vulnerable y muy inocente de confiar en esto adulto, ¿no? Y nuestra familia suele ser muy generosa en dar demasiadas palabras acerca de lo que se puede, lo que no se puede. Entonces nos pueden decir que no está bien ser vulnerable, que hay que ser fuertes, que la vida hay que agarrar el toro por los cuernos y hay que hacer lo que tú quieres, o que no destaques demasiado, es que te gusta mucho llamar la atención y eso está mal, o, ay, es que tú siempre quieres todo fácil, no se puede querer todo fácil, la vida tiene que ser ganada con esfuerzo, o hay que hacerlo todo solo y no te vuelvas tan dependiente, o las niñas buenas son calladitas, ¿no? Todas estas cosas que por ahí sí les van sonando, me gustaría también saber qué han ido escuchando en sus familias cuando ustedes fueron creciendo. ¿Qué les decían? ¿No? Yo tenía, hace un tiempo atendía a una consultante que le decían que ella era un terremoto. Entonces, ella entraba, no estaba haciendo nada, dice ella. Yo caminaba y decía, ahí viene la terremoto, ¿no? Y ella empezó como a estar con la etiqueta del terremoto. Y estas etiquetas se quedan súper grabadas. No sé si ahí cultivan o alguno ha cultivado frutillas, fresas, pero cada vez más el cultivo de la frutilla, de la fresa, se ha ido poniendo más tóxico, porque se va fumigando en distintas etapas la frutilla. Entonces, apenas está así, ya le echan ciertos químicos. Crece un poquito más, le echan otros. Y esos químicos van quedando como en cada una de las capas de la frutilla. Así parecido nos va pasando a nosotros. Nos tiran una etiqueta muy temprano en la vida y eso se va quedando como mucho la sensación de así soy, ¿no? Nos vamos apegando a esa imagen de lo que somos porque desde ahí nos tratan. Y en la medida en que vamos yendo después a la escuela, por ejemplo, nos vuelven y nos fumigan con otras creencias. Los buenos estudiantes tienen que hacer no sé qué, listo, nos lo vamos quedando pegado. Y esto se queda súper incrustado, ¿sí? Hago la metáfora de la fumigación porque es como una cosa que se queda y que es difícil sacar luego, ¿no? Entonces, este personaje que vamos adoptando en la vida para tener un lugar en la familia, para sentirnos amados, es un movimiento del centro a la periferia. Y aquí ya empezamos a mirar el eneagrama, ¿no? Porque podemos venir como seres más neutros y más pluripotenciales con curiosidad. Si ustedes tienen niñas, niños alrededor en sus vidas, pueden ver que están con los ojos bien grandes, ¿no? Como que están bien ávidos y curiosos del mundo, como que los sacan a pasear y quieren ver todo, y quieren tocar todo, y quieren probar todo, y hay algo en la mesa y también lo quieren probar. Tenemos esa curiosidad natural porque desde niños no tenemos las etiquetas si algo es bueno o es malo. Queremos ir experimentando. Lo que sí tenemos en nuestra visceralidad, en nuestro cuerpo, es esto me genera dolor y esto me genera placer. A lo que me genera placer me acerco, como puede ser la teta de mamá, el abracito de la abuela, el dulcecito que me da el abuelo, ¿no? Entonces nos vamos acercando y rechazamos aquello que nos da frío, que nos duele, que nos molesta, que nos hace sentir molestia en el cuerpo. Pero no está el constructo de bueno, de malo, de lo que se debe, de lo que no se debe. Eso se va construyendo, ¿sí? Y parte de esa construcción tiene que ver con lo que la familia nos va nombrando, la familia, la sociedad, la escuela nos va nombrando que deberíamos ser para recibir cada vez más amor. Entonces, de ese bebé, de ese niño curioso que podía estar acá, como en el centro, sin ninguna preferencia, sin decir bueno o malo, ninguna de las cosas, empieza a tener discursos de lo bueno es ser generoso, ayudar a los demás, no molestar mucho con tus necesidades, y entonces nos vamos moviendo así, tiqui, 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 a uno de estos lugares donde esa es la formación de la personalidad. También hay otras familias, otros entornos donde a los Pérez nadie nos pasa por encima, acá somos fuertes, podemos con todo, la vida no puede con nosotros, no llores, no seas una nenita, ¿no? Y entonces están todos estos mensajes que están como ensalzando la fuerza física, la fuerza de voluntad, la no expresión de las emociones, y entonces vamos viendo qué rasgos nuestros vamos dejando tapados
para empezar a ensalzar a aquellos que son resaltados en la familia, ¿no? Y esto, hay más o menos 9 movimientos, digo más o menos porque esto se complejiza a 27, pero más o menos son 9 personajes, ¿sí? Entonces, por eso el símbolo del eneagrama tiene este nombre, NA de 9 y grama de dibujo o representación, ¿sí? Entonces, si ven aquí, hay un círculo y hay 9 puntos en los que las líneas van tocando la circunferencia. Por eso es el nombre, si por ahí había alguna curiosidad. Buenísimo acá ir recordando estas etiquetas, porque seguramente cuando empecemos la descripción de los eneatipos les va a ir haciendo más sentido. Ah, si me dicen la buenita, la linda, la perfecta, ¿para dónde tengo más posibilidades de estar, ¿no? Identificada en el eneagrama? Entonces, hay 3 figuras claves en este símbolo. Lo voy a pasar rápido porque esto es muy complejo y se pueden hacer talleres enteros de las leyes del eneagrama. Hay una circunferencia que nos habla de la totalidad, pero que también nos habla de lo que se repite, de esos patrones que son circulares y de los que es difícil salir porque hay todo un automatismo, ¿no? De esta figura que hace como un círculo infinito, pero también nos habla de la totalidad, de que teniendo todas las posibilidades de ser, nos enfrascamos en una, pero también podemos tender con el eneagrama o con las herramientas de desarrollo personal que tengan, volver a un estado de más plenitud, volver a un estado donde todas las herramientas, todas las formas de ser, sentir, pensar, estén a mi disposición y no solamente unas que mi personalidad ha elegido y que deja de ser adaptativo. Tenemos también un triángulo que está por acá, y este triángulo nos habla de cómo se forma la personalidad, de cómo de venir del todo nos separan, ante la separación sentimos miedo, y ese miedo se suele instalar más en nuestro centro mental, porque empezamos a anticipar, querer controlar las situaciones a futuro, y desde ahí emocionalmente empezamos a crear esta identificación con el personaje, tratando de mitigar ese miedo que nos da la separación para intentar falsamente volver al todo. Y en este triángulo podemos ver un montón de nuestra personalidad actuando. Los 3 vértices del triángulo marcan nuestro centro visceral, que tiene que ver con todo lo instintivo, con el ámbito del cuerpo, con el ámbito de la sexualidad, la conservación y también la parte más mamífera, gregaria, social. Hay una parte de lo mental que nos habla de cuáles son las creencias con las que funcionamos, cómo tantas veces nos asustamos con nuestro propio pensamiento, creando un montón de escenarios caóticos de lo que yo no quiero, y así vamos creando un futuro que no nos gusta. Y la parte del punto 3 del triángulo en el centro emocional nos marca todo el funcionamiento que hacemos desde ahí cuando nos pegoteamos al pasado, nos quedamos resentidos, perdemos un montón de energía en el tema de las emociones y no las usamos como combustible o motivación para ir a una acción que sí nos guste. Entonces nos puede marcar unas maneras sanas de manejar nuestros centros de energía, la mente, las emociones y el cuerpo, o nos puede marcar también como no los estamos haciendo funcionar en armonía, y de ahí la fuente de un montón de nuestros sufrimientos, ¿no? Eso es el triángulo. Y la hexada, que es la otra figura de 6 puntitas, nos habla de la ley del 7, nos habla de la ley del cambio, nos habla de los procesos de transformación, que nos da la posibilidad de la evolución, porque si nos quedáramos solo en el triángulo, haciendo ti, 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 o acá así en el círculo, pues no habría posibilidad de evolución para el ser humano y estaríamos condenados a repetir un montón de patrones. ¿Cómo vamos hasta ahí, Vani? Yo encantada, no sé el resto, espero que ese silencio marque que estén muy atentos. Yo calculo que sí, porque esto nos toca a todos, ¿no? Y es la historia de todos. Así es, y todos tenemos los centros de inteligencia, por eso quería empezar desde aquí, porque después vamos a ver que empezamos a priorizar uno, dejando a los otros más de lado, como funcionando más en el automático, y esto nos va a marcar un montón de desequilibrios. Todos tenemos mente, todos tenemos un procesamiento de nuestras emociones, de los vínculos en los que les damos más importancia a la imagen, cómo nos ven, cómo vemos al otro, quién está cerquita de mis afectos, quién está más lejos, y todos tenemos también instintos y un cuerpo.
Pero ya desde ahí podemos empezar a notar que no todo el mundo tiene la misma conexión con su cuerpo. Hay gente que se deja pasar de hambre, hay gente que no duerme lo necesario, hay gente que no tiene bien los ritmos de pausa y de actividad, entonces está más desconectado de su centro visceral, ¿sí? Se sobreesfuerza muchas veces. Hay personas que están más desde la mente tratando de controlar y planificar y pensarlo todo y les cuesta más el sentir. Hay personas que están, todo pasa por me ama, no me ama, me quiere, no me quiere, me mira, no me mira. Entonces, primero la emoción me lleva ahí y hago cosas autorizadas por la emoción, que después llega el pensamiento de, "Ah, ¿cómo hice eso? No, yo no quería hacer eso, porque un centro llegó como después y no estaba en armonía". Esta es una forma así muy simplecita de hablar de los centros de inteligencia, pero para mí es de todo lo que se trabaja en el eneagrama, la clave más simple y más efectiva de mirar cuáles son los desequilibrios que tenemos y maneras muy prácticas de empezar a conectarlos para que la vida se sienta mucho más fluida, porque si no lo que va pasando es que yo hago una cosa, yo no lo quería hacer. Entonces, bueno, ¿y quién lo quiso hacer? No, es que no lo pensé bien. Bueno, ¿y dónde estabas? No lo estabas pensando. No, es que lo hice y yo no estaba pensando, sintiendo, conectada con cómo iba a afectar esto a la otra persona. Bueno, ¿dónde está también esa posibilidad de conectarnos en los vínculos para entendernos como un sistema que obviamente estamos interconectados y lo que hacemos afecta a los demás? Cuando alguno de estos centros no está tan bien habitado, pues vienen todos estos motivos de sufrimiento de las relaciones, ¿no? Esto ya ahí lo vimos el puntito del triángulo. Y entonces tenemos los 9 eneatipos básicos, ¿sí? Se le dice eneatipos porque es un tipo de personalidad de alguno de estos 9, ¿sí? Claudio Naranjo, que ha desarrollado sobre todo esta parte del eneagrama de la personalidad, llama al eneagrama como el estudio de la psicología de los eneatipos, ¿sí? Como tratar de encontrar muy profundamente todas esas razones por las cuales pensamos, sentimos y actuamos de una manera para entender que no fue elegido. Y ahí empieza un camino que es decepcionante, por un lado, de decir cómo yo no elegí llegar hasta acá y pensar así y hacer lo que hago, pero también empieza un camino de, bueno, y ahora que ya lo sabes, vas a empezar a elegir, porque trabajamos con lo que nos dieron, ¿no? Somos muchas veces producto o fruto de aquella información que nos dieron, de lo que hicieron con nosotros cuando éramos más pequeños, y ahí configuramos una forma en que lo demás no reconocían, en que entendimos, entre comillas, cómo funcionaba el mundo, que va a ser una forma parcializada, y desde ahí podemos vivir toda la vida sin darnos cuenta de que estamos viviendo una programación, que muchísimas cosas de nuestra vida no las elegimos y nunca las pensamos el tiempo suficiente para decir, sí, yo creo en esto, ¿no? Hay un montón de creencias que repetimos y que ni siquiera las creemos de verdad, pero como la han creído tantas personas, las repetimos y eso va manifestándose en cómo vivimos, ¿no? ¿Qué recomendaciones para pasar por estas 9 descripciones? Que se liberen del deseo de ya identificarse en uno. Esto es un camino súper largo. Obviamente les van a sonar muchas cosas de, yo tengo un poquito de eso. Esta también soy yo. Esto también me ha pasado. ¿Sí? Normal, esto también pasa, porque todos tenemos influencias externas de madres, de padres, de hermanos, de abuelas, de tíos, que tienen estos tipos de personalidad y es como si tomáramos un collage de todos ellos en los rasgos, viendo qué les funciona y solemos tener un poquito de todo. Pero hay una capa que es como la primera fumigada, como esa primeras etiquetas que se nos han quedado más profundamente pegadas, que son más antiguas, que cuando empezamos a hacer un trabajo de desidentificación y de transformación, algunas cosas las podemos más fácilmente empezar a negociar, a ceder, a renunciar, a transformar, y hay una que nos cuesta mucho, 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 porque realmente la sentimos como yo soy eso, ¿sí? Entonces, llegar ahí, a esa capa profunda que está defendida por muchos mecanismos, lleva mucho tiempo, ¿sí? Nadie se va a identificar muy fácilmente. Aquí creo que Vani nos decía ahorita, bueno, hagamos la recomendación de no empezar por el test. Yo Porque, creo que este punto es clave, ¿no? O sea, porque obviamente el momento en que uno empieza a detectar, obviamente es como
la primera acercamiento, era, bueno, a ver, ¿qué eneatipo me identifico, ¿no? Por eso estas recomendaciones creo que es como, esta es la pausa, que hagamos el cartel de pares antes de agarrar y sí, y tomar bien en claro todas estas recomendaciones, porque también es importante hacerla a la pausa. Sí, no hay identificaciones equivocadas, es decir, yo hoy puedo decir, uy, yo hoy me vi súper reflejada en este eneatipo que describió Diana y empiezo a mirar mi historia en función de eso y vamos a encontrar un montón de confirmaciones, ¿sí? En ese sentido, te va a ayudar a mirarte en lugares mirado y ya va a ayudar en tu proceso de autoobservación, pero también tiene el peligro cuando hacemos un test o cuando con un taller tan rapidito y tan simple como este decimos, yo soy el eneatipo 4, que después cuando volvamos a la herramienta de enegrama, porque hacemos una formación o porque leemos un libro y demás, yo veo los 9 y solo quiero ir a ver qué dice el 4 para seguir reforzando esa idea de mí, y esa no es la idea del enegrama. Es decir, la idea del enegrama no es que te hagas más especialista en tu personalidad, porque eso sería como decir, hazte más especialista en lo que te hace sufrir en la vida. ¿Y quién quiere seguir sufriendo, no? Entonces, la idea Es es... que eso, sí, Sí. perdón, que eso es lo clave, o sea, que en realidad una vez que vos te identificás con tu eneatipo, tenés que salir de ahí, entonces es maravilloso ese camino, bueno, también doloroso, ¿no? Claramente, como decís, la cosa se pone peor, también a veces Claro, pasa porque eso. tiene la parte de la desilusión de, ay no, entonces viví Sí. engañada porque yo pensaba que era eso, ¿no? Todo esto que vamos a describir son máscaras, son personajes, son estrategias que hemos usado para sobrevivir, para llevarnos medianamente mejor con la familia, con la sociedad, pero no tienen que ver con lo que verdaderamente somos, que es mucho más ese centro del que hablábamos ahora, esa neutralidad, ese ser que tiene todas las herramientas a disposición, que tiene mucha más creatividad y tiene mucha más espontaneidad, pero que está tapado por todas esas capas de la personalidad. Entonces, aunque veamos las formas o los disfraces, siempre es bueno recordar que hay que ir buscando quién está detrás de los disfraces, quién se lo puso en primer lugar y qué tan seguro va siendo irlo quitando para mostrarnos más auténticos también, ¿no? Y para empezar incluso a reconocernos de manera más auténtica. Así que vamos, ya con estas advertencias del camino, vamos con esto que vamos a recorrer por cada uno de los 9. Cuando estábamos hablando de los 3 centros de energía, los 3 centros de inteligencia, el centro mental, el centro visceral y el centro emocional, estábamos hablando de formas en que mal funcionan esos centros, ¿sí? Estas son el lenguaje específico del enegrama en que se nombran esos mal funcionamientos. A la pasión se le va a nombrar como a eso que tiene que ver con un deseo desmedido y que tiene que ver con el centro emocional, que busca, que desea desmedidamente cada uno de los eneatipos, ¿sí? Porque cada uno de los eneatipos, cada una de las personalidades tiene un centro mental, un centro emocional, un centro visceral, y aquello que pasa, aquel veneno que ocurre en el centro emocional, se le llama pasión, ¿sí? Aquello que pasa, ese veneno que contamina el centro mental, se le llama fijación, justamente porque en una mente que podría ser muy creativa, muy expansiva, hay algo que se fija, hay creencias nucleares que se quedan muy estancadas y que son muy difíciles de desconfirmar a menos que se haga un proceso muy consciente, ¿sí? Y el miedo básico, que lo quería traer acá como no siempre se trabaja en el enegrama, pero me parece que es una parte más sencilla también de ir identificando por dónde puedo estar, ¿sí? Porque es aquello de lo que huimos, aquello con lo que no queremos contactar, ¿sí? Acordémonos que la personalidad es algo defensivo para tratar de tramitar lo que nos duele, tratar de tramitar esas primeras heridas que tenemos. Vamos a arrancar por el centro emocional, vamos a arrancar con el tipo 2, que en nuestra cultura es relativamente sencillo de identificar porque es un eneatipo con cualidades femeninas muy destacadas, con características muy maternales, pero como la madre emperatriz, la madre jerarca, esa madre judía que conoce a todos y que maneja todos los hilos y emparenta a los hijos y sabe quién le conviene casarse con quién, ¿no? Es esta no necesariamente son mujeres, porque también no hay diferencia entre hombres y mujeres, pero digo características femeninas
como esto que tiende más a los vínculos, a cómo están los afectos, a que lo más importante sea ser querido, ser reconocido, pero con el tinte de ser querida, ¿no? Que me quieran, que me necesiten. Entonces, ¿cuál es la pasión? Eso que contamina el centro emocional, es el orgullo, porque esta ha sido una persona que probablemente o tuvo una infancia más bien privilegiada, donde era la niña de los ojos de papá, donde tenía muchos gustos, aparentemente, podía tener más bien carencias afectivas, a veces había abundancia de recursos, pero también estaba como esta cuestión, este mandato de tú tienes todo, con lo cual no tienes derecho a quejarte ni a necesitar, y más bien, como tienes sobreabundancia, tú eres quien das. Y eso también tiene mucho que ver con esa energía femenina que da, que nutre, que acompaña, que cuida. Entonces, ¿cuál es esa creencia, esa idea que hay en la mente? Y es, yo tengo, como yo soy la que tengo, yo soy la que puedo dar. Está esa falsa abundancia. ¿Por qué falsa? Porque a veces hay momentos en los que hay necesidad y eso no se ve, se filtra. Como yo siempre puedo, yo siempre tengo que tener, tengo que ser capaz, los otros son los que necesitan ayuda y yo soy la que sí tiene y puedo acompañar, ¿sí? Hay un miedo básico a no ser amada, a no ser amada. Entonces, ahí también, como yo le tengo mucho miedo a tocar con eso, mi compulsión en la acción va a ser a cómo busco el amor de los demás, ¿sí? ¿Cómo puedo garantizar que los demás me quieran? Y hay una parte, por supuesto, muy genuina y muy sana de todos los movimientos de los eneatipos. Lo que se va haciendo insano es la intensidad con la que lo busco. Y como la terquedad en que sea ese tema y ya, ¿no? Porque en la vida algunas cosas van de amar y ser amado, algunas cosas, no todas, pero acá nos vamos totalizando en que muchas de las cosas de la vida, casi todas, tienen que ver con me ama o no me ama, ¿sí? Me quiere más, me quiere menos, si no me llama, ¿por qué se olvidó de mí? ¿Por qué no me mandó el mensajito de WhatsApp? ¿Dónde estará? ¿No? Hay como muchísima atención al tema del vínculo porque hay mucho deseo de sentirme amado y conectado, que de nuevo es un deseo muy genuino del ser humano, pero si yo lo hago desmedido me puede empezar a jugar malas pasadas, en que me puedo poner tramposa, por decirlo así, entonces me puedo poner manipuladora, ¿no? Porque yo quiero que me necesite. Entonces, ¿cómo hacemos esto de no te doy la vara de pescar, sino que más bien yo te voy dando el pescado, pero además te doy el pescado y te lo pongo con la salsa que te gusta, con las papitas fritas que te gustan, para que tú dependas de mí porque yo te doy y te doy tan rico, con tan buen sabor, que qué bueno que tú estés acá en mi esfera de control, ¿sí? Esto es así a muy grandes rasgos. Si va habiendo alguna pregunta, Vani, sobre alguno, me la vas transmitiendo, ¿sí? Sí, sí, yo estoy en el chat leyendo y sí, adelante, el que se anime. Otra. Bueno, seguimos en el centro emocional, el eneatipo 3, que está en una de las puntitas del triángulo, está muy ocupado con la imagen. Entonces, ¿cómo me ven en función de lo que es esperable que se vea ahí en esa situación? Entonces, si en la familia se hablaba de ser buena, de destacar en los estudios, de además ser artista y no sé qué, entonces acá hay un falsear mi imagen en función de lo que los otros esperan de mí. Hay como un radar de, acá están diciendo que lo que se valora en este entorno es ser espontánea y ser extrovertida y ser muy agradable, y yo empiezo a destacar esos atributos de mí. Pero después en otro entorno se valora mucho que sea intelectual, que sea callada, que hable cosas interesantes, y yo vuelvo y escondo esas partes de la personalidad que eran muy espontáneas y muy no sé qué, y saco esas que gustan en ese entorno que tienen que ver con parecer más inteligente y no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿qué hay aquí de base para poder falsear de esa manera? Hay una sensación de, yo no sé quién soy yo, porque me he especializado en construir lo que los otros quieren que yo sea. En este sentido, hay una vanidad, que es la pasión del eneatipo 3, lo que está en el centro emocional, pero la vanidad no solamente entendida desde la apariencia física, que también hay mucho matiz en este eneatipo de eso, sino más bien como lo vano, como lo vacío, como lo hueco. Es poner un armazón que se ve muy bonito, pero que por dentro está vacío. Cuando uno empieza a rascar en estos eneatipos, como las capas de maquillaje que se ponen para gustar,
la sensación que hay es de vacío, de no saber muy bien qué quiero, porque me he acostumbrado a vivir los sueños de los demás, a cumplir las expectativas. Toda la sociedad tiene mucho tinte ahora, la sociedad occidental, de eneatipo 3, ¿no? Tiene mucho de esto de, y si no estás bien, por lo menos muéstralo, ¿no? Porque queremos que seas sonriente y que pases duras pruebas, pero no pierdas la sonrisa, y toda esta construcción de ser excelente en todo aquello que emprendas. Entonces, hay que ser buena madre, pero además hay que ser buena trabajadora, pero además hay que ser buena emprendedora, pero además hay que tener tu casa, tu perro, tu pareja y ser buena pareja también, todo eso. Y ahí vas a encontrar el éxito y la felicidad porque todos te van a reconocer como una buena persona, ¿no? Este es el tinte del eneatipo 3 que si ven, pues tiene mucho de nuestro discurso social, ¿no? El miedo básico es a no ser valioso, a no valer simplemente por estar acá, sino es como yo me tengo que ganar el cariño, yo tengo que hacer cosas para ganarme tu reconocimiento. Entonces, por eso hay tanto esfuerzo muchas veces en la meta para mostrarte el cartel que dice yo valgo, mira, acá lo está demostrando los estudios que tengo, lo que conseguí, la casa que compré, el carro. Bien, eneatipo 4 termina esta tríada de los emocionales. Emocionales no solamente porque la emoción pueda estar un poco más disponible, exacerbada, sino sobre todo por el tema de la imagen. Acá es muy importante el cómo soy vista y cómo veo a los demás, y el mundo de los vínculos es muy importante, ¿sí? Entonces, en el eneatipo 4, la pasión es la envidia. Sé que suena mal, todos la sentimos también, hay que reconocerlo, pero acá la envidia se refiere a, yo tengo de base una sensación de que en el mundo sí hay suficiente amor y hay suficientes atributos lindos, nada más que a mí no me tocaron, le tocaron a esa otra persona. Entonces hay una cosa de anhelo, de añoranza, de no estoy teniendo lo que yo quiero y la otra persona sí lo tiene. Entonces en ese sentido está la envidia, como ese deseo de algo que yo creo que no lo puedo conseguir yo, pero otro tiene y yo lo quiero, ¿sí? Y me gustaría que el otro lo deje de tener incluso para poderlo tener yo. Entonces, claro que es una pasión que nos va entrampando mucho en la melancolía a nivel mental, en esa victimización del el otro lo tiene y yo no, ¿qué habrá de mal en mí? Hay una sensación de base como que hay algo fallado, hay algo que no está bien en mí, hay algo que en mí no funciona bien. Si yo funcionara como los otros, entonces lo tendría. ¿Qué habrá de malo en mí? Todos también pasamos por momentos así, ¿no? De dudar de nosotros mismos, pero acá lo que va generando, lo que es importante observar es qué tan constante es de lo que estamos hablando en mi vida. A mí esto me pasa mucho, casi todos los días me encuentro aquí, bueno, podemos empezar a sospechar que esto esté en la base, ¿sí? Entonces, miedo básico, esto es muy interesante porque al yo sentir que hay algo mal en mí, hay también como un intento de como de confirmar que los demás me separan, ¿no? Es como confirmar que hay algo distinto de mí, que porque soy tan distinta no encajo. Como soy tan diferente, pienso las cosas de manera tan original, tan diferentes, me es difícil ser parte del grupo humano. Entonces acá hay cierta tendencia al aislamiento, si bien todavía importan mucho los vínculos y hay mucho ahí puesto todavía en que me vean y no me vean, también hay una tendencia a aislarme, a la soledad, a que el mundo interior sea muy rico y muy imaginativo, hay un centro mental muy propenso a fantasear, a imaginar esos otros mundos que a mí sí me gustaría vivir, y a veces hay ciertas confusiones entre lo que idealizamos y poder poner los pies más en la tierra con lo que verdaderamente esté pasando. Entonces hay mucho de llevar la energía hacia adentro. Como yo siento que en el mundo hay rechazo, yo más bien vuelco la energía hacia mí, y entonces hay un mundo interior donde bueno, ahí hay como mucha riqueza también, ¿sí? Ahora vamos a pasar al centro mental. Van a ver la diferencia de tono que hay en procesar de alguna manera la vida, ¿no? El enatipo 5 es un enatipo donde en su parte mental la pasión es la de la avaricia, no necesariamente como la conocemos en el lenguaje más cotidiano, de que acapara mucho para sí a nivel económico, que puede pasar, pero es más bien la tendencia a ser muy austero en los vínculos, a no estar tan dispuesto al intercambio del dar y el recibir, porque en lo emocional, que acá no está tan abierto, el mundo emocional, porque está más abierto el mundo de la mente,
es como, ay, no, eso de los vínculos lleva mucha energía, es mucho desgaste, estar viendo a la gente, estar fingiendo cosas. Además, la gente es muy tonta, todo lo que dice, lo que hay que aguantar, esas conversaciones tan triviales, porque aquí hay mucho encantamiento con el mundo intelectual y con la profundización en ciertos conocimientos. No necesariamente acá encontramos a gente que está haciendo doctorados y maestrías y que son ratones de biblioteca, porque eso implicaría que las personas del campo no puedan ser eneatipo 5, pero sí implica como una capacidad de profundizar y de tener introspección a nivel del mundo mental que es más difícil que en los otros estés, porque así hacemos la comparación del mundo mental con el mundo emocional que acabamos de ver. Si yo estoy más como un 2, más, ay, ¿y con quién me voy a ver? ¿Y dónde es la próxima fiesta? ¿Y cuál es la reunión familiar? Y a ver si yo soy la que voy a ser incluso anfitriona de la fiesta. Hay mucha energía puesta ahí que no me deja tanto tiempo para profundizar en temas mentales. Me queda un tiempo, pero muchas veces son en función de que haya relación. Entonces, sí, puedo desarrollar una carrera súper elevada a nivel intelectual, pero en mesas de trabajo, con grupos, en seminarios, que haya intercambio. En cambio, el enatipo 5, mucho intercambio con la gente le cansa, le agota muchísimo, tiene más esa tendencia de distanciarse, de aislarse, porque como le cuesta salir al mundo y experimentarse y probarse, quiere estar súper seguro de que ya sabe cómo hacer las cosas antes de salir. Y esto no acaba nunca, por eso es un deseo insatisfecho que se va haciendo como un agujero negro. Cuando yo tengo los suficientes conocimientos en algo, con todo lo que hay que aprender de la vida, para poder salir al mundo con eso. Esto puede ser inabarcable y al no ir compartiéndolo en la medida en que lo voy sabiendo, me voy haciendo menos competente en las habilidades sociales y entonces esto tiende a reforzar el aislamiento. No es tan común ver a los enetipos 5 en talleres como estos, mucho menos en talleres presenciales, porque más bien tienden a apartarse, a decir, yo voy a lo que sea puntual, que me den la información que yo necesite de los que realmente saben, con eso yo me lo quedo y sin tanto intercambio mejor, ¿sí? Esto obviamente estamos hablando siempre de la parte más neurótica y caricaturesca de los eneatipos. El 6, este también es muy fácil de ver, también es muy fácil que todos nos sintamos identificados con una parte de esto, y él está en la otra puntita del triángulo, que en el triángulo estamos casi todos en algún punto reflejados, ¿sí? Aquí la pasión es miedo, que tire la primera piedra quien no sienta un miedo, y es un miedo que no es como el miedo común y corriente a algo específico, sino que es más bien una, una postura entre la vida, como el miedo más generalizado, como una angustia existencial de que hay un montón de peligros acechando y que desde la mente yo los podría controlar. Si yo sé lo suficiente desde mi mente, yo podría ver a tiempo los peligros y entonces prepararme para no vivirlos. Obviamente es una fantasía, todos sabemos que la vida es 100% incierta e impredecible. Yo lo estoy viviendo esta semana con un viaje que tenía programado y estoy haciendo todos los cambios con eso. Pero bueno, todos tenemos una parte donde creemos que podemos anticipar y controlar los miedos, pero acá está muy exacerbado, ¿no? Hay como esa angustia de no sentirme confiada, relajada ante la vida, sino más bien que hay mucha alerta, tanto en el cuerpo, hay ojos muy abiertos, hay más bien como una postura de, ¿vieron los cervatillos que están siempre pendientes de que los leones no los casen, o los cocodrilos, o esos animales que son como la comida de casi todos los depredadores, les toca estar súper alerta? O sea, un conejo se lo come casi cualquier carnívoro de la naturaleza. Entonces, claro, son animales que están con orejas grandes y que están con los ojos también. Y entonces hay mucha ansiedad vital, como cualquier cosa puede abrir un nuevo peligro. Y esto es en lo que casi siempre se va la vida. Somos las presas, dice Jimena. Sí, hay una parte de sentirse muy presa, ¿no? Y la dificultad de relajarse, la dificultad de confiar, también acá hay bastante desconfianza y por eso la fijación en el centro mental tiene que ver con la duda, tiene que ver con la acusación, tiene que ver, hay una parte donde quiero buscar buenas referencias. Este es un eneatipo que tiene una relación muy ambigua con la autoridad porque es un centro que busca orientación en el mundo,
¿sí? ¿Quién soy en el mundo que se hace y cómo hago para estar seguro? Entonces, cuando hay una buena figura de autoridad y de referencia, la seguimos, pero la seguimos a lo mejor muy ciegamente, hasta que en un día esa figura de autoridad, de referencia, hace algo que no nos gusta y cortamos cabeza y ya no creo nunca nada más en este líder que me decepcionó y que ya no puedo seguir esa línea, me deja mucha angustia porque es, ¿y ahora qué hago? Si esta persona que admiraba tanto no es tan gurú como yo pensaba, me quedo otra vez en un vacío sin orientación hasta que quizás encuentro otro. O ojalá haya alguna crisis que me diga, y en vez de estar mirando a la gente, ¿por qué no te miras, no? Adentro, y decir, bueno, y decide tú y asume los errores y asume lo que te vaya a pasar para que sea tu propio camino. Acá hay mucho apego a las reglas, hay mucho apego a las normas, hay mucho deseo de que haya manuales de todo, manuales de cómo comportarse según todas las ocasiones para no equivocarme, ¿sí? Entonces hay mucho miedo a ser castigados, entonces también hay mucho buenismo y ser los buenos y los correctos de la situación por miedo a que haya un castigo, y hay un deseo de sentirnos protegidos, como que bajo esas leyes la vida me va a ir bien. Si ven, todos hemos vivido algún punto este engaño que nos dijeron, si haces esto, esto y esto, la vida te va a ir bien. Hacemos todo eso, la vida no va como pensábamos, leí el manual que no era, a todos nos pasa un poco, pero hay personas que existencialmente esto les pasa mucho, que por acá están diciendo algunas que se van sintiendo más identificadas. Y vamos con el último del centro mental, que es el enatipo 7, que acá lo que hay es una evitación sistemática del dolor. ¿Por qué el tema de la gula? Porque si nos movemos en ese espectro de si yo estoy en el placer, estoy alejada del dolor, hay una búsqueda de placeres, hay una búsqueda de variedad, hay mucho miedo a sentirme preso, a sentirme no libre, a sentirme presa de no tener opciones, ¿sí? Hay como muchas ganas de experimentar, hay muchas ganas de crecer, pero no, estas ganas no se sienten tanto a nivel emocional, de lo que se protegen bastante y se enfrían mucho, sino que más bien es una gula intelectual, ¿no? Como saber de muchas cosas un poquito. Y en el momento en que ya tengo que profundizar más y sentarme y la parte como más meseta de que ya no es tan entusiasmante, ay no, ya después se abre otro tema y ahí hay algo que es aún más entretenido, aún más que me gusta aún más, ¿sí? Algunos puede ser que les pase esto hoy, ¿no? Que haya como un, ay, me encantó todo esto del enegrama y haya como un pico de interés y cuando empiecen a ver lo largo que es aprenderlo y hacer el proceso de la autoobservación, empieza como muy largo. Mejor dame una carta natal que me dicen todo en un rato, que tampoco es así. Una buena carta natal lleva un montón de proceso. Pero esto sí es la parte que por eso lo quería hablar también de todos tenemos algo de esto y también hay un reflejo en la cultura de cada uno de los eneatipos, que esta es la parte de quedarnos con las cosas express, las cosas light, las cosas que estén a un clic, las cosas que me lo digas rápido y me lo des de afuera y no me propongas tanto esfuerzo para averiguarlo. Entonces, el eneagrama también hay momentos en los que se puede consumir de forma muy express, es decir, voy a el test, me dijo que soy eneatipo 4, empiezo a leerme 3 cosas del eneatipo 4 y desde ahí es como, ya supe todo. Y me empiezo a creer una experta del eneagrama y empiezo, voy a una cena con amigos, alguien dice algo, eso es porque vos sos eneatipo 7. Y entonces lo podemos dejar en una parte muy superficial. El eneatipo 7 tiende a estar en la parte superficial de la vida, porque la vida tiene siempre las dos caras. Tiene la parte del dolor, tiene la parte del placer, tiene la parte de lo rico, tiene la parte de lo molesto, tiene la parte de lo fácil y la parte del esfuerzo. Pero el eneatipo 7 es muy astuto de buscar siempre más bien la parte fácil, la parte divertida, la parte placentera, pero no es solamente porque le guste la parte placentera de la vida, sino especialmente porque le duele mucho y le es muy difícil tramitar la parte más aburrida, más triste, más gris de la vida que también está. Le cuesta integrar las dos polaridades. ¿Ibas a decir algo, Vani? Sí, perdón, que esto es en este camino del eneagrama, a veces cuando uno ya va viendo y identificándose en su enatipo, lo segundo que hace es tratar de identificar al resto, ¿no? Es como que hay una compulsión a, como vos decís, ya me dijo tal cosa, ya le hago el tal eneatipo, y sí, es como que es
toda una energía que te surge al inicio, pero que después también hay que ir tramitándola y sabiendo manejar esa información, ¿no? O sea, o esto de decir, bueno, a ver, sí, estoy en este proceso, pero es un camino largo, ¿no? O sea, no es tan fácil de transitarlo, pero vale la pena. Claro, porque si nos ponemos en eso, nos volvemos a lastimar con las etiquetas. Entonces, si yo a alguien le empiezo a decir, ay, es que claro, como vos sos tan 7, entonces no podés acompañarme cuando tengo esta situación. Y estoy nombrando en el otro aquello que yo no quiero vivir en la relación, pero estoy etiquetando y le estoy diciendo, así es la manera como te veo. Y lo vemos desde las etiquetas, pero no vemos todo lo que hay detrás. Entonces, cuando usamos de manera muy expresa y superficial el enneagrama, podemos volver a revivir las heridas que nos hicieron crear una personalidad a nosotros, que es nombrarnos a través de las etiquetas o justificarnos para decir, ay, no, es que yo no puedo con la parte dolorosa de la vida porque soy un 7, no me pidas más porque soy un 7, no, entonces nos quedamos como mucho más encasillados. No está mal para nada que uno se identifique con todos al principio, como nos preguntan por aquí en el chat, porque es normal que eso pase, ¿no? Tenemos un poco de todos, somos mezcla, pero hay una capa que es la más profunda, que es la que nos cuesta mucho, porque yo puedo decir, sí, yo tengo una parte de esto, yo también soy golosa a nivel intelectual, me gustan muchos temas, me gusta saber un poco de todo, cuando tenemos una conversación, fácilmente me puedo hacerla interesante, porque como sé un poquito de todo, tiro así algún dato y entonces me puedo hacer una 7 en una reunión. Pero si eso me lo quitaran, no es que me pasa nada con eso, es decir, yo puedo fácilmente no jugar a ese papel porque ya yo lo veo como una capita más superficial de mí, como algo que yo me doy cuenta que es artificial, que así no es como yo normalmente actúo. Pero si me van metiendo como en las capitas más profundas, hay una que me duele mucho que me toquen. Hay una de la que no me gusta tanto ser nombrada, hay una que me cuesta mucho percibir la creencia errónea como errónea, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo yo hablaba ahorita del eneatipo 3 de decir, como tener que hacer cosas para sentirme validada, tener que ganarse la vida, cuando yo lo escucho, yo digo, claro, pero ¿qué tiene de raro esa creencia? Es normal, la gente toda tiene que ganarse la vida, ¿no? Como hay que ganárselo, no, nada es gratis. Para mí no se siente como una cosa tan falsa, tan rara, se siente como una parte tan interna desde la que me he construido en la personalidad, que es como que esa esa me cuesta más que me la quiten, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, quédate sin hacer nada, sin ser productiva, sin tener algún espacio de reconocimiento por mucho tiempo, como unas vacaciones en las que seas invisible y no hagas, se me empiezan a despertar todos los demonios, porque empiezo a sentir, yo no valgo, si yo no estoy produciendo, si yo no estoy ayudando, si yo no estoy atendiendo pacientes, si yo no estoy, es como, no puede ser gratis tener todo este aire y oxígeno disponible para mí gratis, ¿no? A esto me refiero con que hay una que es muy difícil de soltar, que se siente mucho más profunda, ¿sí? Entonces, aquí en el eneatipo 7, para terminar los mentales, hay mucha racionalización, hay mucha planificación, como en función de cómo es que más adelante voy a estar aún mejor y me voy a divertir aún más y me voy a alejar aún más del dolor. Cómo voy organizando mi vida en función de poder estar en la mayor cantidad de escenarios posibles que me gusten, por ejemplo. Porque acá el valor de la libertad es fundamental. Podemos decir de vuelta que el tema de lo venenoso lo hace la cantidad o lo hace la intensidad, porque todos tenemos un anhelo de experimentarnos en libertad, de probar distintas cosas, de expandirnos. Todos tenemos ese deseo y es súper sano. Nuestra alma es expansiva y es el ego el que nos va reprimiendo. Pero cuando yo no quiero la parte más dolorosa de la vida y solo quiero la cara bonita de la vida, ¿qué libertad es esa? Si me paso huyéndole a la mitad de la vida, me paso huyéndole a muchas situaciones. Entonces, cuando me tocan, porque toca en algún momento la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una pérdida de un trabajo que te gustaba, bueno, crisis hay, la vida siempre provee en variada cantidad. Cuando toca vivirla, no hay suficientes herramientas porque no las he sabido transitar. Y esta es muchas veces lo que lleva al N-tipo 7 a alguna crisis, ¿no? Y vamos al centro más visceral de la acción, dime, Sí, Vani. perdón, Diana, ahí, bueno, nos preguntaban en el chat si es muy similar del centro emocional en el eneatipo 2 y 3. O sea, bueno, no sé si querés comentar Sí, algo.
En todos hay parecidos y diferencias y entre los del centro se van a aparecer. O sea, si ven como la tonalidad de 5, 6 y 7, hay muchas cosas de planificación, de racionalización y de temor. El miedo es el miedo y la ansiedad son las emociones que predominan para los del centro mental y la tristeza, la vergüenza son los que predominan en el centro emocional, porque fíjense que son emociones vinculadas a otros, sobre todo la vergüenza. Es como yo me siento avergonzada en frente de otros. La vergüenza cuando yo estoy sola casi que no tiene sentido, ¿no? Claro, hay muchas similitudes entre los enetipos del mismo centro, pero también en la función de necesitar ser visto y reconocido. Lo que pasa es que el matiz en el 2 es más de ser querido, es un matiz más afectuoso, mientras que en el 3 no es tanto que me quieran, sino que sepan quién soy, que me reconozcan, que me aplaudan, ¿no? No es tanto de te quiero y estás dentro de mis afectos. Esto al 2 sí le mueve mucho más. El 2 no quiere que te lo conozcan y ya, quieren que te quieran, ¿no? Como que sepas de mí y que además me quieras. El 3 con el reconocimiento ya más o menos está, porque tampoco es un enetipo que se engancha tanto en las emociones, porque una de las cosas que el 3 busca continuamente es ser eficiente, es ser efectivo, es ser productivo, se identifica mucho con el hacer. Entonces, si yo me engancho mucho con el tema de la emoción, entre comillas, muchas comillas, porque esto es lo que cree el 3 pero no lo es así, la emoción me va a detener, la emoción me va a hacer que sean más lentos los procesos y me van a hacer perder eficiencia y eficacia. También me van a hacer perder la vida, por ahí derecho, como en la película de Click, que quería pasar así rápido a los momentos que no le gustaban y se quedaba solo en algunos también, ¿no? Este es el tema de no poder integrar bien. A mí, Em, perdón, Diana, me atrevo a sumarte que a mí el centro emocional es una palabra que me gusta mucho, es la avidez. Y yo creo que ahí también es la diferencia entre la avidez que tiene el eneatipo 2 del amor, de sentirse amado, con la avidez del 3 que tal vez es esa otra tipo de avidez que os dijiste, el reconocimiento. Y ahí viene por ahí la diferencia también, ¿no? Ujú. Sí, es como que a alguno le gusta que en el checklist haya mucha gente y al otro le gusta en el checklist que haya muchas cosas que hice. Como, hice esto, Exacto. visité tantos países, tuve como, sí, lo que genera reconocimiento, pero el 2 tiene más ese matiz más cálido, sí, como más pegoteado en las relaciones, ¿no? El 3 incluso tiende a tener una parte más fría y no se lo tiende muchas veces a ver ni siquiera en el centro emocional, porque parece tan racional en algunas Sí. ocasiones o parece tan de la acción, como vamos a ver los últimos 3, que no es tan fácil identificar al 3 desde el centro emocional. Ninguno es fácil de encontrar y de distinguir cuando estamos viendo en la profundidad. Cuando estamos viendo lo superficial, en esa fotografía de la caricatura, podríamos pensar que es de una cosa o de la otra, ¿no? Pero cuando empezamos a entrar capa a capa y cómo se experimenta, que podríamos hacer ese ejercicio, no nos da tiempo, pero podrían pensarlo, ¿no? De cuando yo experimento cada una de esas pasiones, en qué momento se despierta para mí la envidia, en qué momento se despierta para mí la vanidad, en qué momento se despierta para mí esa angustia vital, ese miedo, en qué momento yo siento la avaricia de no me quiero compartir tanto. Esto que sé, no hay nadie que merezca saberlo, sino que me lo quedo para mí, ¿no? Todos en algún momento podemos tener alguno de estos movimientos. Hay uno que es más intenso y más difícil de percibir incluso, porque es como el agua para el pez, que estamos nadando tan acostumbrados en esa agua de esa pasión que no la vemos, nos es difícil reconocernos y contarnos verdad de que estamos ahí, ¿no? A mí me pasaba mucho tiempo de decir ansiedad, ¿qué es eso? La gente, ¿por qué se pone con ansiedad? ¿Eso cómo se siente? Claro, o sea, mi estructura de personalidad es de base ansiosa, entonces yo estaba tan acostumbrada a la sensación de la ansiedad que no la veía, o sea, la sienten mucho más las personas que no tenían de base la ansiedad y se les despierta porque notan un contraste. Pero yo como siempre fui más o menos ansiosa sin darme cuenta que lo era, como cuando empecé a ver la ansiedad decir como, pero eso no es normal, ¿por qué la gente se queja de eso? No es lo normal estar así. Claro, entonces naturalizamos muchísimas cosas desde la estructura de personalidad que el eneagrama nos invita a que lo mires y lo naturalizaste, si lo elegirías o no lo elegirías, porque hay otras posibilidades, además de esa que la personalidad nos cuenta, ¿no?
Entonces, Eso, los últimos Diana. 3, dime. Ah, no, disculpa, eso que acabas de decir es muy clave a veces también con el trato con las personas, ¿no? Porque lo que yo siento que es natural, para el otro no lo es, porque obviamente está desde otro Total. centro. Entonces, ¿cómo es natural esto? O uno cuando está en el automático, lo que yo siento que es natural, pues para el otro no. Entonces ahí surgen los problemas de comunicación con otras personas o los conflictos que podemos llegar a tener, ¿no? Tal cual, porque cada uno en función de esto va a valorar mucho unas cosas que otros no, pero la tendencia es a pensar que los demás valoran lo mismo que yo. Entonces, por ejemplo, un nene tipo 2 que valora mucho el vínculo y querernos y estar ahí, cuando se encuentra con un 5 que para nada le interesan tanto los vínculos y más Que bien no le está interesa disponible emocionalmente. que no está tan disponible emocionalmente, es como qué persona tan rara, ¿no? Como que empezamos a ver al otro como, pero ¿cómo puede no serle importante esto que para mí es vital, ¿no? Y ahí empieza todo el juego del mundo de las relaciones, donde da para vernos de manera empáticas de verdad, pero no empáticas porque yo siento lo que siente el otro que no se puede del todo, pero sí para tratar de entender al otro desde su referencia, ¿no? Poder entender cómo es que para el otro eso es vital, aunque para mí sea muy distinto, y cómo puedo respetar y aprovechar esa diversidad en un grupo humano, en una familia, en una pareja. Se empieza a entender muchas de las interacciones humanas no como algo personal, no como él es así aislado y retraído en contra mía, por vengarse de mí, que yo quiero tanto vínculo y que me puedo poner invasiva, porque muchas veces creemos que es una cosa personal y no lo es, ¿no? Es simplemente que cada uno está haciendo lo mejor que puede desde lo que su personalidad dice que hay que hacer para estar bien en el mundo y que eso choca y va generando roces porque son distintos, ¿no? Van a ver que estos tres, por ejemplo, también son bastante diferentes a los que hemos visto en los demás, ¿no? La pasión que domina en el mundo emocional en el tipo 8 es la lujuria, que es no tanto desde el matiz de lo sexual, que también lo puede ser, sino como la intensidad en lo que hacen, los estímulos, en sentir algo mucho, porque eso anestesia, cuando uno siente mucho, mucho, mucho placer, eso anestesia de dolores, ¿no? De hecho, esto es algo que se ve en la fisiología del parto para la mujer. Cuando hay mucho placer, hay mucha resistencia también al dolor, y por eso el cuerpo de la mujer se va entrenando de alguna manera, entre otras cosas, no solamente estamos hechas para parir, estamos hechas para muchas cosas, pero también la naturaleza nos va preparando para que haya zonas muy erógenas para sentir placer, para que después se puedan mitigar momentos que van a ser más dolorosos, como pueden ser la lactancia en algún momento hasta que se instala, como puede ser el parto. Entonces, eh, esta intensidad, este exceso, esto de yo amo y amo mucho, y odio todo, y entonces la cosa se vuelve muy blanco o negro, sin casi los grises en el medio, muy taxativo, estás conmigo o estás contra mí. Esto es en la caricatura la figura del padrino, ¿no? Que es muy protector con los suyos, pero el resto del mundo pueden ser los enemigos. Aquí hay mucha defensa. Este es un enetipo muy defendido porque generalmente hay infancias crueles, hay infancias donde hubo mucho maltrato, hay infancias donde la vida se vivió como una batalla, no en el 100% de los casos, y también esto ayuda a aclarar esto. No quiere decir que ciertas circunstancias sí o sí hagan ciertas estructuras de personalidad. Por ejemplo, si alguien tuvo todo y era la princesita de papá, tiene muchas posibilidades de ir cayendo por una tipo 2, pero no necesariamente, ¿sí? Y alguien que tuvo una vida muy dura, donde no fueron reconocidos, donde fueron más bien tratados como objetos y no como niños, no como personas, tiene muchas posibilidades de ser en la tipo 8, pero hay personas que terminan con esta estructura de personalidad y tenían entornos que eran más favorables, que no eran tan hostiles, pero la interpretación que esos niños, esas niñas hicieron del mundo es que el mundo era un lugar hostil del que hay que defenderse. ¿Sí? No es un mundo en el que se puede confiar, las personas adultas no están disponibles para amarme, sino que son personas que me quieren dañar y hay que defenderme. Estas son personas muy voluntariosas que quieren ir por donde quieren y probar su propio camino, y yo asumo mis errores. Y hay mucho de la acción, mucho de hago y después pienso y miro qué pasó alrededor de lo que dejé. Yo quiero ir para allá y si tuve que tirar a tres en el camino,
lo siento, ¿para qué se pusieron en mi camino? Esto desde lo exagerado, ¿no? Pero podemos ver personas así, que son conquistadoras. Entonces, yo quiero algo y nadie me lo va a regalar. Y yo no espero ni siquiera cooperar demasiado para conseguirlo, sino que yo lo quiero, yo voy a un montón de precios también, ¿no? En los vínculos, a un montón de precios en la salud. Eh, entonces, ¿por qué la fijación es la venganza? Que este enatipo suena muy mal en las palabras, pero hay que tratar de bajarlo al contexto más cotidiano y a lo que hay en la profundidad. Porque si la sensación que yo viví de niña, de niño, es que el mundo era hostil conmigo y me dañaron y me aplastaron y me pasaron por encima y no me reconocieron como persona, sino que me trataron como un objeto, yo crezco con una sed de venganza, yo crezco con ya me las van a pagar. Y no necesariamente quienes me dañaron, sino que son otros en nuestras relaciones que lo pueden pagar, en una relación de pareja, en una relación con los hijos, por ejemplo, ¿no? Es como ahora yo te voy a enseñar. Entonces, esto es lo que hay en el N-tipo 8 en palabras muy chiquititas. ¿Por qué hay tanta defensa y tanta hostilidad y tanto mostrarte no te metas conmigo? Porque hay mucho miedo a volver a ser dañado, porque ya lo vivieron, ¿no? No es que yo me inventé la estructura de personalidad porque sí, yo ya viví un daño y no quiero volver a vivirlo. Entonces necesito protegerme y mostrarte una coraza como muy fuerte para decirte conmigo no te metas porque te va mal. Entonces hay mucha dificultad de conectar con la vulnerabilidad, con cómo necesito también de los demás, sino que más bien está en un lugar de altura de yo soy la que tengo y la que podría dar, ¿no? Si en un momento quisiera. O también en una cosa de desligarse de los vínculos, no necesito a nadie. Esto se va como más se va complejizando porque si vemos el 8 con el 5 tienen una flechita, entonces también hay momentos en que me aíslo del mundo y tengo esas estrategias también mentales, pero también hay una flechita con el 2, entonces también hay una cosa ahí de quiero estar con los vínculos y que me amen y que me adoren y que me admiren. Eso se va mezclando este mapa, ¿no? Eso así, simplemente para mencionarlo porque sería eterno charlarlo. El enatipo 9, Diana, sí, dime. perdón que te interrumpa, porque ahí había dos preguntas en el chat que dice eso que Sí. vivieron es referente a los cuidadores o a todo su entorno, ejemplo, colegio o barrio. Y otra pregunta es el tipo 8 cuándo logra bajar su estado de defensa, que justamente, bueno, vos recién lo mencionaste, pero bueno, es algo como mucho más complejo, que es esa flecha al 2 que bueno, no creo que hoy lleguemos a ver todo Ujú. eso, pero es ahí cuando conecta con la dulzura del 2 y cuando baja un poquito. Sí, acuérdense cuando recién empezamos, bueno, antes incluso de empezar, cuando estábamos empezando, que estaba Julia y que tenía dificultades con el sonido y que se escuchaba un ruido, nuestra atención se iba como al ruido, el ruido, y casi no podíamos ni escuchar lo que estaba diciendo Julia y estábamos todas como, no, tiene ruido, no, y no estábamos escuchando, ¿no? No estábamos en una postura de receptividad. Nuestro cuerpo nos bloquea muchas posibilidades de intercambio. Cuando la membrana está muy dura, no está semipermeable, no está dejando ni que la gente me vea como realmente soy, ni yo estoy pudiendo tomar a la gente como realmente es. La coraza del 8 es muy dura, por dentro está blandito, acuérdense que no quiere que le dañen porque sabe que hay una vulnerabilidad adentro, pero la coraza es muy dura para proteger, entonces ni toma tan fácil a los demás, sino que más bien los puede cosificar en las relaciones y entonces el otro según me sirva, si no, chao, no me interesas tanto. No es tan fácil entrar al corazón de un 8 de verdad. Y también hay pero porque le pasa en la relación consigo mismo también, ¿no? Obviamente todo esto va en la relación con cómo nos tratamos, que es eso que vamos reflejando afuera. Y los caminos de sanación para cada uno son largos, también este mapa del enegrama nos va contando de posibilidades, tanto en la integración como en los centros, como el proceso de las flechas que estábamos mencionando, de esas conexiones que hay internas en el mapa, ¿no? Nos van contando cómo ir bajando de esos excesos. Es como si estuvieran, no, nueve barritas, ¿no? En un diagrama de barras, ¿no? Y hay una que está muy alta y hay otras que están en menor medida. En la medida en que yo puedo subirle a lo que tengo bajito, esto va bajando, porque es la misma energía, pero distribuida de otra manera. Y nombro la palabra energía porque a mí me gusta mucho el trabajo con la energía del enegrama, no la energía mística de 100 energías,
que también están y ocurren en la vida, pero cómo gestiono mi energía mental, mi energía emocional y mi energía del cuerpo. Y de hecho eso luego les vamos a contar que será uno de los énfasis del trabajo presencial que habrá en Rosario con todo esto, porque es una manera muy sencilla de irlo percibiendo y de ir sintiendo dónde están mis desequilibrios y qué cosas yo tengo olvidadas y que si yo refuerzo, naturalmente se va descendiendo la cantidad de energía que está en lo que en mi vida es obsesivo, compulsivo y no elegido, sino más automático como puede ser esto de protegerse, porque sí, o sea, el 8 se protege de donde no tiene que protegerse, ve enemigos en toda parte sin necesidad y todos en algún momento lo pueden traicionar, este es uno de los miedos del enatipo 8. Entonces está también, como veíamos al 6, con las orejitas de conejo, ciervo así, porque voy a ser la presa, acá es que no me quiten el dominio, porque yo soy el depredador, y entre los depredadores también compiten, ¿no? Entonces, un depredador que está en la cadena arriba también está alerta porque quiere seguir estando ahí. Entonces, también hay otros motivos de alerta, pero también es como, si alguien está por encima de mí, me puede pisotear. Entonces, mejor yo estoy arriba de todos para que nadie me pisotee. Acá hay mucho afán de poder, ¿no? Es muy difícil para el tipo 8 reconocer a alguien como autoridad y ser subalterno, ¿no? Son más bien gente que buscan ser jefes en los espacios o estar mandando, pero no necesariamente porque le guste mucho mandar, que también les puede gustar, pero sobre todo porque yo no quiero tener nadie encima que me pueda pisotear y que me pueda decir lo que puedo y lo que no puedo hacer y que me pueda dañar y que tenga poder sobre mí. ¿Mm? Bueno, eneatipo 9, que ya vamos por los dos últimos. Aquí también, como esta es la otra puntita del triángulo, la de arriba, por donde se dice que todos entramos al eneagrama, es el momento en el que nos separamos de esa totalidad, es el momento en que empezamos a reconocer que perdimos el paraíso perdido y ante ese dolor lo que hace el eneatipo 9 es desconectarse. Hay una parte de no me quiero dar cuenta de lo que me pasa. Entonces hay mucha narcotización como fijación en la mente, hay mucho poderme quedar colgado con el Netflix, hay mucho poderme quedar narcotizado con sustancias también, con la cervecita, con el porro, con dormir, con una actividad que yo hago de manera repetitiva, de manera repetitiva. Mi papá, que es un eneatipo 9, a mí me llama mucho la atención porque está siempre con la podadora en la casa. Le digo, y yo lo molesto y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cancha de golf? Y este hombre, o sea, la hierba está así y ella está otra vez con la máquina dándole. Entonces, claro, hay formas de no necesariamente son perezosos y por eso pongo el ejemplo de mi papá, que él ya sabe que lo pongo como ejemplo, porque no necesariamente es una pereza de acción, es decir, hay gente que puede hacer muchas cosas en la vida, pero ese hacer es más bien robotizado, no es un hacer tan consciente, es más bien hago cosas para sentir que me duermo de mí, que no me estoy dando cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que quiero hacer. Hay mucha complacencia de yo hago todo para que haya armonía en las relaciones, porque es un enetipo que teme mucho el conflicto, porque teme mucho la desconexión que ya ha sufrido, teme lo que se siente como separación. Este eneatipo tiene la ilusión de que todos somos uno, pero que es así, pero es como él, quiero sostenerlo a toda costa, no quiero ver las diferencias que nos pueden separar, no quiero ver aquello donde puede haber un germen de conflicto. ¿Qué hay que hacer para armonizar? Entonces cede mucho sus deseos. ¿A dónde quieres ir a comer? No, donde tú quieras. Ay, ¿qué película vemos? No, la que a vos te guste, ¿no? Y no hay un pasar por, ay no, la verdad que no me gusta esa película. Yo podría decir que esa no me guste, que quiero otra, pero si le digo de pronto se enoja, ¿no? Como todo esto así rápido dentro de la mente del 9. No, cualquiera, así total, que tan mala puede ser, ¿no? Y entonces renuncia muchas veces a sí mismo en función de sostener una armonía que es artificial, porque él no está dentro de esa armonía, no es que yo estaba entrando de ese consenso o en ese acuerdo, hay mucho miedo a perder lo que conecta. Y el deseo básico es sentirse tranquilo, sentirse en paz, que no haya tanto conflicto, que no haya tanta necesidad de gestionar la diversidad. Y por eso llamamos también que la pasión es la pereza psicoespiritual, que es mirar adentro y reconocer lo que verdaderamente necesito, lo que verdaderamente me pasa, lo que verdaderamente sufro. ¿Mm? El uso del celular compulsivo, claro, pero todos tenemos un 9 adentro, ¿no? Esto le pasa mucho a los 9, pero a todos nos puede llegar a pasar el mecanismo de narcotizarnos.
acá también hay mucha procrastinación, porque hacer algo como en función de lo que yo quiero hacer, tiene que ver con definirme. Yo soy esto, yo quiero esto y yo quiero hacer eso, aunque nadie me lo diga, ¿no? Entonces, cuando es hacer eso y hacer lo que yo quiero puede molestar un poco en el ambiente, mejor me olvido de mis deseos. Ah, yo ya quería ir a hacer no sé qué, pero mejor me quedo un ratito mirando Instagram y ya se me olvidó que yo tenía un deseo y que quería hacer algo que quería hacer yo y que nadie me dijo para hacerlo, que no molestaba a nadie. Acá también a veces hay aislamiento y hay retirarme del mundo porque cuando no estoy en la relación, por fin puedo hacer lo que yo quiera, pero si estoy en la relación con otros, me amoldo muy fácilmente, más bien a la que los otros quieran hacer. Entonces, la forma de volverse a encontrar consigo mismo cree que la única manera es aislarse. Entonces, encontramos también como esos momentos de estoy con otros y me retiro. Y hay como una cosa de no querer tomar forma, es como un eneatipo muy de tomo la forma del cuenco donde me pongan, ¿no? Como un agua que si lo ponen en el vaso toma esta forma, si lo pones en una vasija toma la otra. También acá vamos a encontrar muchos parecidos con el 3, ¿no? O con el 6 que se puede adaptar para no recibir castigo. Entonces, los eneatipos del triángulo hay muchas cosas que nos parecemos. Y vamos a finalizar por el 1, que es curioso, terminar por el que tiene el número 1, que es el último del centro visceral, que está movido por la pasión de la ira, pero no necesariamente porque se estén enojando todo el rato, porque sí se están enojando todo el rato, pero no lo están demostrando, porque más que la ira, lo que quieren mostrar es que son correctos y que hacen las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Estos son los que hacen los manuales de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, cuando otros no están haciendo las cosas como debe ser, se enojan, pero como hay que ser correctos y hay que ser bueno y mostrar enojo no está bien visto, yo me enojo pero no digo nada y estoy hoy mordiendo los dientes. Hay mucha gente con bruxismo aquí, hay mucha gente con dolores musculares y articulares, porque hay mucha rigidez, hay mucha inflexibilidad, hay mucho de yo quisiera decirle de todo, pero me agarro toda esa fuerza y se me quema el hígado adentro, pero que no vaya a salir de mí. Hay momentos en que se salen, porque igual la ira es la emoción que está de base de estos tres, del 8, del 9 y del 1. En el 9 no parece, pero también está muy enojado por estar todo el tiempo cediendo sus deseos, y a veces explota y sorprende a todo el mundo la explosión que había porque parecía que era el osito de peluche que no mata una mosca y de repente saca una ira tremenda. El 1 sí se puede mostrar más enojado, pero su forma de ira, la que muestra es más fría, es como es una ira de reproche y es una ira leccionadora, que te va a decir lo que tendrías que hacer para que las cosas salgan bien, es como un afán muy corrector del mundo, es un eneatipo que se fija mucho en lo que falta, en lo que se podría mejorar, en aquello que se puede perfeccionar. Hay mucho perfeccionismo hacia sí y también una demanda del entorno de que las cosas funcionen mejor. No hay mucho control de calidad, por decirlo así, en el 1. Tanto en el control de calidad de sí mismo, que tiene muchas veces varas altas en el comportamiento y en la moral, y sí, en lo moral, pero también hay varas y estándares de comportamiento hacia los demás y hacia el mundo. Hay un miedo muy grande a no ser bueno, a no ser correcto. Entonces hay como una especie de, parecido al 6, debería estar haciendo las cosas buenas y hay una manera de hacer las cosas, y no hay que salirse de ahí, ¿no? No hay tanta flexibilidad para probar, hay mucho miedo a equivocarse y al error y a que le vean como una persona mala o perversa o incorrecta. Y desde acá, imagínense cómo es adaptarse a eso en el mundo, a estar siempre con estos estándares tan altos. Hay como dificultad de relajarse, de poder ser más espontáneo, de poder jugar, de poder aceptar los errores de los demás. Entonces son relaciones que en general con el 1 tienen mucha tensión, tienen muchas chispas, porque siempre te está observando a ver dónde te equivocas, porque su forma del amor es corregirte. Entonces todo bien, a veces está lindo, pero si todo el tiempo las cosas que me va a seguir diciendo es para corregirme, lo que me siento es no aceptado, me siento no vista, me siento que no me comprendes, que no puedes ser compasivo y se pueden poner relaciones muy exigentes con el 1. Así que esta es la vuelta por los 9. Qué importante decir esto, que conocer el personaje es una partecita muy pequeña del recorrido, ni siquiera sé si la primera como puse acá, sino es una parte, porque a veces nos lleva mucho trabajo, mucho tiempo,
llegar a identificar cuál es esa capa profunda, pero en la medida en que vamos identificando las otras, también hay aspectos nuestros que podemos ir limpiando, ¿no? ¿Cómo quiero limpiar en mí esa ira que es como correctora, insatisfecha y resentida con los demás, que todos la tenemos en algún momento? ¿Cómo puedo compartirme más cuando soy avara y cuando no, cuando estoy reservando cosas que sé, pero porque no, es que no las sé suficiente, todavía me faltan tres máster, 2 doctorados para poder empezar a compartir y me quedo con un montón de información que no doy? Sí, todos tenemos aspectos de los 9 eneatipos. Y que es muy importante para poder empezar el proceso de identificación si nos gusta el enegrama, empezar a cultivar un músculo de la autoobservación que es neutra. Es decir, yo empiezo a observar, como se han estado observando ustedes, decir, ay, sí, esa soy yo. Ah, sí, yo me veo en el 6 y un poquito en el 1 y no sé qué. Que sea una autoobservación no como la del 1 que ya quiere corregir, eso como viéndolo algo malo, sino con curiosidad, ¿no? Como, ay, cierto, yo así me comporto. A ver, vamos a ver en qué momentos me comporto así, ante quién yo muestro esas máscaras, porque si yo puedo desplegar todo ese conocimiento de mí, posteriormente voy a poder hacer algo con eso. Pero si yo apenas lo que veo me lo empiezo a culpar, las partes de mí que yo estoy atacando se empiezan a defender y ahí no hay mucho para hacer con el enegrama ni con nada en la vida más que sufrir. Entonces, este es el recorrido que les quería, espérenme que, ahí está, que no me quería extender más para que podamos pasar una parte de compartir, si tienen preguntas, también de hablar un poquito de lo que vamos a hacer a nivel presencial para que esto vaya tomando más cuerpo, más forma, porque algo importante, y con esto termino, es que el enegrama siempre se ha enseñado en grupos y eso tiene una razón de ser, más allá de que ya existan libros y cada uno puede leer y que puedes hacer terapia con alguien que entiende de eneagrama y te puede ir contando cosas. Hacer en grupo el recorrido con el eneagrama tiene un gran sentido para mí y es estas etiquetas y este sufrimiento por el que hemos formado la personalidad ha ocurrido en las relaciones, ha ocurrido en el intercambio con otras personas. Y la máscara que creamos la necesitamos para el contacto con otros. Es muy curioso que si yo ahora les dijera presentémonos, cada uno seguro va a defender a su personaje, ¿no? Incluso a veces es como hay, ay, no, perdón, llegué tarde. Yo nunca llego tarde, pero justo en este Zoom llegué tarde y nadie te conoce en el Zoom, ¿no? Pero tú estás ahí queriendo defender que eres una persona puntual. Es como que hay una cosa ahí tan importante de defender del personaje en la relación que solo no nos pasa necesariamente. Entonces, ¿qué pasa cuando sabemos del eneagrama en grupos? Que ahí se va a poner en actividad el personaje, porque ahí va a jugar al juego de complacer y oponerse a algunos, y lo que dice una persona a algunos no les va a gustar, y entonces me va a hablar de aspectos de mí, y también es el lugar donde eso se puede ir procesando para sanar esas heridas. Es decir, si a mí, por ejemplo, me cuesta mucho el camino de la autenticidad porque he formado la capa de la vanidad, cuando yo puedo mostrarme más auténtica en un grupo y yo veo que eso ni me quitó el amor, ni me quitó el reconocimiento, ni se me cayó un dedo, ni se murió nadie, yo puedo decir como, ay, no era tan importante estar siempre con el personaje de la no sé qué, como se podía estar más relajada y no pasaba nada, ¿no? Y lo vivo en un contexto de laboratorio donde después, habiéndolo encarnado en el cuerpo, lo puedo llevar luego a otro espacio y me puedo mostrar más espontáneo y puedo empezar a desconfirmar creencias con las que viví toda la vida, de que yo no me podía permitir errores, por ejemplo, para un uno, que él es muy difícil. Cuando está en un contexto de jugar y de estar en placer y de cometer errores y de que todos se rían y no necesariamente por eso sea una mala persona, empieza a ver que eso que temió toda la vida no era peligroso. Fue peligroso cuando se construyó, era peligroso cuando niños, pero ahora no. Entonces hay una parte que en grupo se relaja porque se comprueba desde el cuerpo, desde la mente, de las emociones, que era una cosa falsa que ya no necesitamos y que podemos irnos quitando de a poquito. Entonces, esta es la invitación del eneagrama, de hacerla en grupo, más allá de que podamos leer y ver videos y cositas. El camino de transformación del eneagrama tiene que ver con el trabajo grupal, que va armonizando las relaciones, que nos permite ver a la otra persona tal como es y no solamente a través del personaje, porque ya todos sabemos que nos está mostrando una cosa por miedo, ¿no? Como que nos está dando una parte vulnerable, nos está mostrando esa ira correctora porque tiene mucho miedo a equivocarse. Entonces podemos ver con mucha más compasión. Decir,
bueno, tranqui, gracias por decírmelo, pero como relajémonos, como tampoco tienes que estar siempre arriba, y eso relaja muchas veces en las relaciones. Por eso queríamos traer este taller a ustedes que trabajan en recursos humanos, en coaching, ¿no? En procesos sensibles y profundos con otras personas, para ir entendiendo esto en lo que mostramos y vamos formando y lo que hay detrás de eso, que sería lo interesante de apuntar a que cada vez se muestre mucho más. Así que hasta aquí llego para que podamos darle un espacecito a preguntas y a hablar del taller. Bueno, ante todo, de mi parte empiezo con la claridad que lo transmitís, que bueno, lo han puesto en el chat, es a lo que yo me refería al inicio, ¿no? De que es un placer iniciar el camino de Eneagrama con una, bueno, como yo le digo, maestra como Diana, por eso, ¿no? Por la amorosidad y la claridad con lo que transmite, porque esto es una sabiduría de miles de años, entonces tampoco es fácil abordarla y créanme que aunque hoy lo que vimos es súper importante, todavía falta un montón, ¿no? O sea, apenas vimos como hay una semillita, falta lo que hablábamos, que yo creo que es esas preguntas también que les puede surgir a ustedes, ¿no? O sea, que cómo aplaco esto, que cómo hace esto. Sí, Eneagrama también hace eso, o sea, te dice a dónde estás y cómo vas a ir al centramiento, ¿no? Y un detalle también que quería agregar es que obviamente este es el momento en el que si uno se vio en un eneatipo, obviamente empiezan las dudas. ¿Y qué eneatipo soy? Y las preguntas que estoy viendo es, bueno, ¿seré un 1, seré un 3, seré un 6, seré un esto? Y eso es lo que les dijo Diana, ¿no? O sea, tranquilos, o sea, respiremos y autoobservación, porque hay una misma acción que tal vez tres eneatipos la hagan y vos lo ves y decís, es una misma acción, pero el núcleo duro es por qué lo hiciste, ¿no? Esto que yo les decía, bueno, a ver, quiero destacar, bueno, para un eneatipo 2 el destacar es para que me amen, pero para un eneatipo 3 es el destacar porque necesito ser reconocido, entonces, pero en la acción los veo iguales, entonces todas estas dudas son súper normales y también tenemos, aunque tenemos un eneatipo principal, también sabemos manejarnos con otros, ¿no? O sea, existen eneatipos secundarios, terciarios, entonces también quédense tranquilos que eso es normal, porque esto es un mapa que es enorme y hay mucha sabiduría dentro, entonces también con calma aprender cuáles son esos eneatipos, no es como el horóscopo que uno dice, bueno, soy de Libra y todos los Libras somos iguales, no, claramente no. Eso es lo mismo, o sea, no todos los eneatipos tienen por estas relaciones con los otros eneatipos. Cada uno somos una persona individual y bueno, hay muchísima más información para que cada vez el transitar el territorio sea más fácil, ¿no? Este es un casito del mapa, ¿sí? Pero falta. Así que bueno, esas dudas, tranquilo y a autoobservarse. Así es, por acá estaba viendo, bueno, que sí es normal que me vea característica de varios, claro, y eso queda también respondido con lo que nos decía Vani. ¿Cómo sé cuál es el mío o cómo sé qué eneatipo soy? A mí me gustaría, aunque es más largo, que pudiéramos parafrasear esa pregunta, porque en realidad el eneatipo es lo que yo no soy, pero he creído ser. Entonces, cuando yo digo qué eneatipo soy, me empiezo a identificar con una cosa falsa, que es el problema en el que todos vivimos. Pero cuando yo me hago las preguntas correctas, se me empiezan a desplegar otras posibilidades, ¿no? De qué es lo que yo he creído ser y qué tanto de eso es verdadero y lo construí yo por elección, que es una cosita así súper pequeñita, y cuánto es lo falso, que simplemente lo fui grabando de la cultura de que así tocaba para sufrir menos. Pero, ¿qué es lo desactualizado de la personalidad del enatipo? Que ser duros e ir por lo que yo quiero y que no se me interponga nadie en el camino y que yo pueda, eso, defenderme de la vida, es súper importante en ciertos momentos de la vida, pero no en todos. No todo el tiempo la vida es una jungla. O sea, puede ser que tú tengas un trabajo donde sí, y hay una cosa de tiburones que se están tratando de arrancar todo, y entonces ahí no te vayas sin coraza y súper vulnerable a que te despedacen, o sea, qué sé yo, yo digo, por ejemplo, lo peor que le puede pasar a alguien en la vida es ser presidente de uno de estos países, digo, qué cosa tan horrible la gente porque entra ahí voluntariamente,
Pero si vos sos presidente de un país súper difícil de administrar como los latinoamericanos, no te vayas vulnerable y mostrando todos tus defectos, porque te los van a atacar, te los van a ver, te los van a poner en todos los periódicos, te van a tirar la imagen y no vas a tener nada de autoridad. O sea, necesitas ciertas corazas y ciertas protecciones para poder estar en ciertos entornos. Pero hasta el presidente más presidente tiene que dormir y se tiene que poder relajar en su cama, hasta el presidente más presidente o ejecutivo de lo que sea, tiene que poder llegar a algún entorno de una casa, de un hogar, donde pueda hablar de, ay, qué pesado que me pasó esto, qué difícil este problema que tengo, ¿no? Imagínense los que están haciendo los tratados de Gaza y Palestina y Israel, imagínense lo que es eso. Hay que estar súper defendidos para todas esas conversaciones, pero hasta esa gente, que lo pongo como un caso súper extremo, necesita momentos de tocar con su parte vulnerable y procesar emocionalmente lo que le está pasando. Si todo el tiempo bloqueamos las emociones, hasta somatizamos y nos pasan cosas en el cuerpo. Los eneatipos 8 y 1, por ejemplo, que están tanto tiempo tan enojados, en tanta defensa, sufren un montón. Tienen muchas gastritis, tienen un montón de, a veces fibromialgia, sobre todo los eneatipos 1, de cosas articulares, porque estar tan defendido y tan acorazado todo el tiempo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, ahí como hacernos estas buenas preguntas de qué es eso que he creído ser, que en realidad no soy, para que empecemos a ver cuál es la coraza y que podamos empezar a ver en qué momento hay cierta flexibilidad, ¿no? ¿En qué se parecen un 4 y un 6 que miro por acá? Tienen muchas similitudes porque no son enetipos que están muy arriba en el comportamiento, no se tienden a mostrar tan arriba, excepto algunos subtipos que son los sexuales, que esos chicos son 27, no podríamos entrar acá, No pero en llegamos. general, no llegamos, pero en general el 4 y el 6 hay mucha inseguridad de base. El 4 porque no se siente... no se siente querible, no se siente que sea fácil amarlo como es, por eso hay tanta cosa de sensación de separación. Y el 6 está muy inseguro porque no está como con esa figura de referencia de a dónde voy, de qué es lo correcto, de me cuesta mucho decidir a mí y asumir mis errores y mis equivocaciones como parte del proceso de aprendizaje. Entonces se les tiende a ver más tímidos, se les puede ver un poco más como con menos energía agresiva, excepto las variables sexuales, pero en eso, por ejemplo, pienso ahora que es un rasgo en que se pueden parecer, en que dudan, en que son indecisos, en que no se siente como una autoestima muy... Sí, no hay como un buen concepto de sí mismo, porque el 6 está casi siempre él me puedo equivocar y hay un concepto de sí mismo como alguien que puede errar y no ser bueno y hay también temor desde ahí, ¿no? Y el 4 en general siente que hay algo mal dentro de sí y que por eso los demás no me aceptan tanto como me gustaría, no me quieren tanto como yo quiero que me quieran. Entonces desde ahí también hay parecidos, ¿no? Y, ¿qué más preguntitas? Bueno, de cómo sé cuál es el mío, eh, es un proceso que para algunas personas es muy rápido, algunas personas pueden decir, ay, tú hablaste del uno y yo me vi tal cual, con todos los reclamos que me hacen mis hijos, por ejemplo. Esa es una buena manera de empezar a darme cuenta. ¿De qué se queja la gente de mí? Porque, ¿Qué ¿de qué dice se la quejan? gente de mí? Sí, eso es muy bueno. ¿De qué se quejan de mí o Sos de cuál es intensa. eso? Bueno, pero ¿en qué? Ahí entonces vas Sí. viendo para dónde vas. Eso ayuda porque lo que los otros dicen de mí es lo que los demás perciben de mí, ¿no? Y de alguna manera lo estoy mostrando aunque no sea lo que yo quiero mostrar. Entonces, ahí hay algunas pistas de qué se quejan de mí, nos da bastantes pistas. Y también nos da pistas ir haciendo el descarte, ¿no? Como decir, yo empecé a observar el del uno, esto sí, esto no, luego observé esto, ay no, aquí hay muchas más cosas que sí, otras que no, como ir haciendo toda la vuelta, y esto no es hacer la vuelta una vez en la vida, como hicimos ahora de manera muy cortita, sino varias vueltas, porque van cayendo los niveles de autoengaño. Cuando empezamos un proceso de autoobservación, que es más amorosa, que es más neutra, que es menos enjuiciadora de lo que vamos encontrando, nuestro subconsciente nos va dejando ver cosas que antes no, porque la personalidad, al defendernos, nos defiende también de lo que de verdad es, nos defiende de la realidad. Al ego no le gusta ser descubierto, no le gusta que encontremos estas cosas, porque basa en esto su supervivencia, de que no nos demos cuenta de que esto es falso, porque el ego sí se muere cuando nos morimos, ¿no? El ego sí se va, la estructura de personalidad no nos acompaña, el alma seguramente que sigue su recorrido,
pero el ego no quiere que lo saques de su vida, porque es una estructura que te acompaña a que sobrevivas. Si tú estabas en un entorno donde necesitabas ser buena y sacar muy buenas notas para que te quisieran, te lo va a seguir diciendo toda la vida, aunque sacar las notas sea en el grupo de la tercera edad de la que mejor baila. O sea, lo digo con este ejemplo porque yo bailo con un grupo de jubiladas y no saben las competencias que hay ahí por estar en la primera de las que más las vean. Y decía, por Dios, que la vida no me lleve a estar a los 70 años así. Porque una situación que puede ser muy disfrutable, estar bailando en un grupo lindo, lo puedo convertir en una batalla porque me vean, ¿no? Como, ¿por qué hacemos esas cosas para sufrir innecesariamente? Bueno, ahí Vale. hay varias preguntas muy interesantes. A No ver qué sé hay si por querés que acá. te las vaya diciendo. Dale, decime una o dos para que no nos quedemos sin el tiempo Sí, de hablar perdón que del taller algunas de... voy a saldar. Bueno, ¿qué opinión tienen de los test que hay disponibles? Sí, es buena esta de los test porque miren, o sea, tampoco es que yo sea la antitest del mundo, pero ¿qué es lo que pasa con los test? Que cuando no tenemos un buen músculo de autoobservación, es decir, no somos capaces de amarnos a pesar de lo que veamos de nosotras mismas, cuando eso no está, nos vamos a engañar. Y los test los vamos a contestar en función de lo que me gustaría o en función de algo que fui antes, pero no de ahora. Entonces hay mucho nivel de autoengaño en el tema de los test. Y en realidad no te ahorran nada, no te ahorran ningún camino, porque parte de la gracia, por decirlo así, de llegar a la identificación, es ir viendo qué me pasa a mí con cada pasión, qué me pasa a mí con cada idea loca que está en las fijaciones, qué me pasa a mí con cada compulsión a la acción. Entonces, el proceso de irme identificando ya es un proceso terapéutico de transformación en sí mismo. Cuando me lo dice un test, en realidad fue como un bypass espiritual. ¿Vieron? El bypass gástrico es como un bypass espiritual, es como un, no fue que llegaste otra vez a un peso óptimo digiriendo bien los alimentos, sino que es como un, yo quiero ir a esa cima de la montaña, pero que me lleven, yo no quiero trepar todo eso, ¿no? Que me pongan ahí en un helicóptero. Entonces, claro, me puedo tomar la foto de llegué a la cima de la montaña, pero no llegaste a ningún lado porque no hiciste todo el recorrido, no te pasaron las cosas que te pasan en el viaje. Por eso la propuesta que siempre hago es un viaje, y es un viaje que como el círculo del enegrama se va repitiendo, como en los lugares a los que ojalá nos guste ir, que sea a nuestro interior, que nos guste cada tanto ir a darnos una vueltita por nosotros mismos, como nos gusta a veces repetir los sitios de vacaciones, porque me gusta, porque me sentí bien, porque aunque sea el mismo lugar hice otra actividad, aunque sea el mismo lugar estuve con otra gente, entonces está bueno eso, que conocerlo a través de talleres, de procesos grupales, de formaciones. Bueno, y si querés ahí la última dice, puede que seamos distintos genotipos, depende de la relación en la que estemos. No. No. No, no, Bueno, la cabeza es... No. el eneatipo de base nos acompaña a donde estemos, con quien estemos, a la mañana, a la tarde, a la noche, porque es una Sí. estructura. Entonces, aunque tiene cierto grado de flexibilidad, es una estructura. Por eso les decía que es muy curioso esto, vamos a un grupo nuevo y nos presentamos de una forma que defiende el personaje, aunque nadie nos conozca y a nadie le importe si eres puntual o no. Pero, no, yo soy súper puntual, pero justo hoy me pasó de todo y es como, es un grupo nuevo, a nadie le importa, ¿por qué te presentas desde ahí? Pero hay un afán así por defender el personaje y mostrarlo ahí a donde vayamos que lamentablemente contamina todas nuestras relaciones. De hecho, algo sano, algo transformacional, sería algo un poco más como esto, ¿no? Como yo no necesito siempre ser el padre estricto con mis hijos, un padre o una madre uno que todo el tiempo está corrigiendo a los hijos. No necesariamente, no todas las situaciones son para estar corrigiendo. Hay situaciones que son para entender, para estar compasivo, hay otras situaciones para estar juguetones. Si yo puedo estar espontánea en lo que cada situación va pidiendo de mí, yo puedo ver qué tan sana estoy, porque no estoy obcecada en ser rígida y actuar de la misma forma aunque el escenario cambie, ¿no? Yo digo muchas veces que el eneatipo es como, yo tengo el eneatipo de Tarzán y a Tarzán lo sacaron de la selva y Tarzán no se dio cuenta que lo sacaron de la selva y entonces está en medio de la ciudad y sigue descalzo cortándose con todo y quiere pegarse de todas las lianas y lo que hay son edificios y es como, pero Tarzán, te podrías poner otro traje, te podrías poner zapatillas para que no te cortes
y cuando vuelvas a la selva puedes seguir en las lianas, ¿no? Pero lo que nos hace el eneatipo, la personalidad rígida, es siempre igual en todos los contextos y eso es lo que hace que suframos, ¿no? Porque no somos capaces de adaptarnos activamente a lo que la vida nos propone. Bueno, y ahora viene terminando el workshop, la invitación a que nos acompañen el día 13 de septiembre, en donde, bueno, vamos a estar siguiendo trabajando y esta vez en grupo, ¿no? Con todos estos conceptos y tratarlo también de vivirlo un poco, ¿no? En lo presencial. Así que, bueno, Diana, no sé si ahí querés comentarnos un poquitito acerca de esto. Sí, ahí el viernes 13 les van a estar acompañando Florencia y Vanina, que están viendo por aquí en cámara. Mi idea era poder estar ahí y acompañar presencialmente, pero la vida que siempre trae cambios me modificó los planes de viaje y no podré estar. Yo estaré de forma remota, pero no va a ser un taller para estar sentados, ver una pantalla y volver a escuchar esto que escucharon hoy. Va a ser una situación para ponernos en el contexto grupal de ver qué se mueve en la emoción, qué se mueve en el pensamiento y qué se mueve en el cuerpo cuando hay ciertos ejercicios, ciertas actividades, ciertos juegos que me hacen poner en relieve el personaje que estoy jugando, para que podamos empezar a observarlo como si fuera un juego, porque al ego hay que entrarle mucho con el humor para que se deje descubrir sin defenderse tanto. Entonces, vamos a tratar de hacer dinámicas más juguetonas, que parezca que no lo estamos observando mientras lo observamos, como una cosa más detectivesca de las relaciones para que podamos observar cómo se mueve nuestro personaje en la interacción y podamos llevarnos una buena herramienta de autodescubrimiento. Vamos a hacer énfasis en ese taller en los 3 centros de inteligencia, porque como verán, hacer énfasis en las 9 cualquier cosa es súper largo, pero si tomamos el centro mental, el centro visceral y el centro emocional que todos tenemos y todos tenemos en desarmonía en alguna parte, va a ser como una herramienta rica con la que después se van a llevar buenos recursos para seguirlo utilizando en su vida cotidiana, ¿no? También algo de lo que tiene el aprendizaje del enegrama es eso, que se vuelve muy práctico, que el enegrama no te exige ni te pide que te retires de la vida cotidiana. Esto viene del cuarto camino, de la filosofía del cuarto camino de Georges Bourdieu, y lo que planteaba, ¿por qué es un cuarto camino? Porque la humanidad ha tratado de tener caminos de transformación espiritual que tienen que ver con el dominio del cuerpo, como puede ser lo más asceta, que lo trabaja muchos hindúes y que ustedes ven a gente que traga fuegos, que camina por vidrios, que aguanta hambre, que está... No, todo eso es el camino del dominio del cuerpo para dominar desde ahí las emociones y la mente, ¿no? Y es un camino que sigue, no es que ya está desactualizado, hay un camino que es así. Hay un camino del yogi, que es más el dominio de las emociones, que también todavía está, y hay un camino más del monje, que tiene que ver con el mundo mental y que se trabaja más en los monasterios y en las distintas órdenes. El cuarto camino, ¿qué es lo que tiene de una de sus características? Que es en la vida con los que estás, con tu familia, con tu trabajo, con las situaciones de tu vida cotidiana sin que te tengas que retirar. Ahí está tu monasterio, ahí está tu espacio de trabajo, ahí están tus pruebas en la vida. El que tenga una relación ya tiene alguna prueba en alguna situación. Entonces, es ahí con lo que te pasa en la vida cotidiana que puedes hacer el camino de conocerte y de transformarte. Eso es lo que propone el enegrama. Por eso vamos a tratar de que sea un taller bien vivencial y que se lleven herramientas prácticas para que en sus vidas, en su cotidianidad, lo puedan aplicar sin necesidad de sentir como que toca retirarse del mundo, aprender enegrama y después sin saber cómo integrarlo. Bueno, y ahí le damos paso a Juli nuevamente para que nos charle también un poquito de esto, y también la grabación que muchos ahí estuvieron preguntando. Sí, ahora vamos con todas esas dudas. Bueno, agradecerte, Diana. La verdad que es súper claro. Estuve toda esta hora y media, hora y 45, que no pude dejar de escucharte. Creo que todos estamos así porque se mantuvo la audiencia, casi los más de 100 que estuvimos conectados. Así que es muy, muy lindo escucharte y muy clara en todo lo que nos has contado. Y bueno, como están mencionando, efectivamente el viernes 13 de septiembre vamos a tener el taller vivencial presencial en nuestra sede de IESER en la ciudad de Rosario. Estamos en Entre Ríos en 1300, en el centro de Rosario. Se va a hacer por la tarde. Son 3 horas que nos vamos a dedicar a cada uno de nosotros, ¿sí? A tener ese espacio tranquilo de contención y ese rato para trabajar sobre todo esto que nos trae Diana. Yo les voy a dejar acá en el chat
algo de info. De todos modos, nos vamos a estar contactando mañana con todos ustedes que han estado participando, así les acercamos la información y también les vamos a acercar el link de esta grabación que va a estar en YouTube para que lo vean las veces que quieran y también lo compartan con quien gusten de este tema súper interesante que trajimos hoy. Van a encontrar en la página web también algo de información sobre el taller del 13 y obviamente les hacemos este regalo por haber estado acá participando, que tienen un descuento para confirmar su inscripción. Como dijo Diana, ella va a estar remota, va a estar en vivo, digamos, acá en nuestra, a través de Zoom, facilitando el taller, y Vanina y Florencia los van a estar acompañando acá de forma presencial en todas las actividades y las dinámicas que vamos a ir haciendo en conjunto. Bueno, así que esperamos a todos y a todas que se sumen y vamos a ir haciendo otras actividades virtuales, presenciales, bueno, va a haber un poco de todo, porque ahí había alguna consulta, si hay algún taller virtual. Bueno, esto el Enneagrama junto con Diana recién empieza, nos encontró, así como dice que el Enneagrama te encuentra, nos encontró, así que desde ahora van a empezar vamos a tener actividades sobre este tema conjunto con Diana Canguesa. Agradezco a todos los que se sumaron a este taller, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Cualquier duda, consulta que tengan, lo pueden hacer a los medios de comunicación que tienen de IESAR a través de la página, de las cuentas de las redes sociales y también los números de WhatsApp. Vani, Diana, Flor, no sé si quieren algo más para cerrar. Yo agradecer, me encantó compartir, como verán me fascina el tema, siempre es cortito para hablar de enneagrama. Cualquier duda también que vaya quedando, me pueden hacerla al correo, después de ver esto me quedé con tal duda. También las buenas dudas son muy interesantes, hay preguntas que es bueno ir sosteniendo para poderse observar, entonces ojalá que esto sea una semillita que vaya germinando donde a cada uno le vaya haciendo mejor, por supuesto que el enneagrama tiene un potencial impresionante en todas las relaciones humanas para quienes están aquí y que trabajen en la relación uno a uno, con grupos y demás. No porque nos pongamos a manipular los grupos como, ay, como estas dos o tres, entonces la pongo en ventas para que esté más ahí, porque entonces no tiene un énfasis transformacional, ¿no? Pero sí para que podamos aprovecharnos entre los seres humanos, en eso siempre hay alguien que nos enseña y siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñándole a otro también, que es una de las partes muy bellas del trabajo en los grupos. Muchísimas veces pasan los grupos de, ay, esa persona era igualita a una tía a la que yo no aguanto, pero ya entendí a mi tía y la empiezo a aguantar y hasta querer mucho más, ¿no? Y no tiene que ver con mi tía no fue al taller, pero ya me empieza a pasar que al tener la comprensión de lo humano, de estos personajes que vamos jugando por dolor y no por elección, entonces hay una parte compasiva que se empieza a abrir en todos con el enneagrama, que es la parte que a mí más me gusta y que nos gustaría acompañar también como una pincelada en ese taller del 13, invitadísimos, va a ser en Rosario, así que quienes estén en Argentina puedan viajar, estén cerquita. Yo no puedo ir, pero sé quién está en Rosario, que le puedan invitar. No es necesario conocer ya previamente el enneagrama, o sea, le pueden pasar el taller para que tenga alguna introducción, pero pueden ir sin conocer el enneagrama porque desde que todos tengamos mente, corazón y cuerpo, ya van a entender de qué vamos a estar trabajando en el taller. Bueno, Y muchas muchísimas gracias. gracias. A ustedes, a Gracias. ustedes por la Gracias. invitación, a todos por participar y estar atentos, por las preguntas. Es muy lindo compartir así cuando es un ida y vuelta. Gracias especialmente a Vanina que me ayudó ahí con los contrapuntos para respirar y tomar agüita e ir aclarando algunas cosas. Gracias por la invitación. Gracias, Bueno, muchas Diana. gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, vamos cerrando, nos despedimos. Gracias nuevamente a todos y a todas por haber participado y esperamos sus consultas y nos vemos el 13. Buena tarde para Nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.